Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas medias noches, buenos atardeceres o anocheceres, buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes en algún lugar de este semiesférico mundo. Esto es El Rey va desnudo de los jueves, cuyo nombre es la revista semanal, y yo soy Mauricio José Schwartz, con una ronquera deliciosa. Puedo cantar hoy las 16 toneladas, que son mis canciones favoritas de la mina, la puedo cantar casi como Jeff Castellucci, que es mi bajo favorito en este momento, porque puedo meter bastante por ahí de un do, lo cual es magnífico porque mi registro natural es el mi bajo, pero lo que tengo es una gripe de verano de esas que no le recomiendo absolutamente a nadie. Probablemente haya toses y estornudos a lo largo de este streaming, así que está usted advertido. Por si no le gusta verme toser y estornudar, pues es el momento de irse a ver a otro streamer o a otro canal de YouTube o whatever. Eh, ¿Y qué más? Les voy a decir, pues que hoy quiero tratar un montón de cosas que se nos han venido acumulando a lo largo del tiempo, entonces no sé qué tan eficaz pueda ser con respecto al chat en esta ocasión, pero como siempre esto sí que se me olvida mucho decirlo y me da mucha vergüenza. Quiero dar las gracias a Rob, que todas las semanas puntualmente me manda el chat completo en un correo, a nuestro correo que es ervdcqs, son las siglas del Rey va desnudo, cosas que sabemos, @gmail.com, y a Rosy, que en los comentarios de cada streaming siempre nos pone el listado cronológico de todas las cosas, todos los temas que fuimos tratando, que además para mí es utilísimo para editar, además que para quienes ven el streaming completo, les resulta utilísimo porque pueden saltarse cosas que no les interesan e ir directamente a aquello que les parece relevante. ¿Qué más? Bueno, eh, el día de ayer presentamos el video fracasadísimo, un fracaso espectacular. Les voy a decir cómo estamos. Pero vamos, de lo que, así como la semana pasada andábamos por 14,000 visualizaciones por estas 24 horas después de haberlo estrenado, ahora estamos en las 4,200. O sea, es lo que se considera en este canal un fracaso estrepitoso. Y este estrepitoso fracaso se debe, pues, a que el tema probablemente no les interese o no les sé vender, yo qué sé. Internet para mí es de lo más impredecible del mundo. Entonces ya ni lo intento, hago lo que se me da la gana y si gusta, bueno, y si no gusta, pues cuánto lo siento. Pero lo que traté aquí es algo de los que no les puedo contar demasiado porque si no sería un spoiler y el spoiler pues, no viene al caso. Pues se trata básicamente de la historia de un personaje que hubo en México entre 1926 y 1931, don Carlos Balmori, industrial español, que humillaba a la gente con su dinero. Fundamentalmente hacía eso. Ay, usted qué bonitas barbas tiene. Ay, muchas gracias, don Carlos. Córteselas y le doy 10,000 pesos oro. Y aquí tengo el cheque. Y la gente se los cortaba. O dejaba el Partido Comunista, o se casaba con él, o hacía cualquier barbaridad que él quisiera por dinero. Que es un poco como los psicofantes de Donald Trump actualmente, ¿no? Que dicen, pero es que Donald Trump es una persona de muy buen corazón, decía su jefa de prensa, Caroline Leavitt, que es una mujer que es capaz de arrastrarse por el fango con la boca abierta sin ninguna vergüenza, ¿no? Es un hombre de muy buen corazón. Donald Trump tiene el corazón más duro que el granito. No, la única persona que le interesa es él. Pero los psicofantes de Donald Trump le dicen que es guapo, que es simpatiquísimo, que es inteligentísimo, que tiene una salud de hierro, que es el mejor golfista del mundo, que haga trampa, como lo demostramos aquí la semana pasada, etcétera, etcétera. La gente por el poder y por el dinero es capaz de todo género de barbaridades, y esto lo sabía don Carlos Balmori, y lo utilizó para humillar a gente humilde y a gente poderosa y poderosísima. Les apunto a ustedes todo el casino israelita en México, les apunto a ustedes el inspector general de la Policía de México, un gran detective, Valente Quintana, que es un hombre que descubrió a los autores de varios crímenes, tanto en México como en Estados Unidos, y luego se retiró de la policía para poner su propia agencia. Le llamaban el Sherlock Holmes mexicano, a don Valente Quintana. Eh, a herederas de gente famosísima, a gente de todo tipo, de revolucionarios venezolanos y de todo, y mexicanos. Les daba dinero para hacer sus revoluciones, cosas así. Es un personaje muy, muy extraño, pero detrás de él hay una historia mucho más siniestra, pero no siniestra por él, que no era siniestro, al final,
sino siniestra por lo que reveló del corazón de las personas que lo rodeaban y que creo que nos ayuda a pensar sobre el pensamiento crítico. Eso es lo que creo yo, no les puedo contar nada más. De eso se trata, pues, nuestro vídeo del deslumbrante don Carlos Balmuri. Y si te dieran todo lo que quieres, ¿hasta qué punto serías capaz de arrastrarte por el fango o de meterte a una posilga a revolcarte con los cerdos? Mucha gente lo haría. Entonces se los recomiendo, hombre, a ver si tienen mejor suerte, pero yo creo que el personaje vale la pena. Les agradeceremos su apoyo, como siempre, en Patreon, en PayPal. Tenemos algunos Patreons más, lo agradecemos muchísimo. Este mes, pues, hombre, subieron un tanto los ingresos. Para nosotros esto es fantástico porque podemos sobrevivir con más tranquilidad, pero el canal sigue en crisis. Tampoco exageremos, creo que nació en crisis este canal, pero yo empecé a gastar dinero en este canal sin tener ingresos. Pero si tenemos el apoyo de ustedes, un apoyo económico, por pequeño que sea, €1 al mes. Hay por ahí alguien que ha estado dando €1 al mes desde hace 6 años. €1 al mes son €2. Por 6 ya son €72, ¿no? €72 es una aportación importante para cualquiera, para un canal, para una persona, lo que sea. Es un salario de un día. Y esta persona lo ha hecho dando €1 al mes durante todos estos años, que le agradezco, por supuesto, muchísimo, pero pues les pido que se contemplen ser nuestros mecenas en Patreon con una aportación mensual, o si quieren un día les sacan la lotería y dicen queremos darle una ayuda a Schwartz, al canal, más que a Schwartz, al canal, pues ahí por PayPal lo pueden hacer. Los enlaces están en la descripción de este streamingazo. Y finalmente, de anuncios, publicamos finalmente La oscura crónica de Albert Pierrepoint, el hombre, el verdugo más prolífico del siglo XX, que fue responsable de cegar más de 600 vidas durante el siglo XX, desde que empezó por ahí a los años 20 su carrera, hasta que la abandonó en los años 60, después de haber ejecutado alrededor de 600 personas, incluidos, y esto fue lo que le dio fama internacional e hizo que sus opiniones tuvieran relevancia, fue el verdugo de los condenados a muerte del juicio de Belsen, el juicio que hicieron los británicos contra criminales de guerra en Belsen, y ejecutó tanto el director del campo de concentración de Belsen, que antes había estado a cargo, había sido el comandante de Auschwitz, al doctor que antes había sido de Auschwitz y luego lo fue de Belsen, una bestia asquerosa, y a 14 condenados, si mal no recuerdo, en total, de los cuales 3 eran mujeres y famosas por ser especialmente bestiales como cuidadoras, como guardianas de los campos de concentración. Obviamente los campamentos de mujeres era lo que les tocaba cubrir a estas mujeres, y son famosas, ¿no? Johanna Bormann, Elizabeth Wolkenrath e Irma Grese, que era conocida como la Bella Bestia, una mujer rubia, muy atractiva, que era además profunda, sádica, enormemente despreciable, con instintos absolutamente asesinos a los 23 añitos de edad. Cosas que pasaban en la Segunda Guerra Mundial, pues. Y Albert Pierrepoint las ejecutó a 600 personas en total, y al final de su vida, sobre todo, lo interesante es esto, que dijo él, que estaba convencido de que la pena de muerte no disuadía a nadie de no cometer un crimen. Y él decía, todo lo que yo he hecho, yo he visto a esta gente, han pasado ante él, 600 personas que lo han visto a los ojos, segundos antes de morir, y dice, nada de lo que yo haya hecho evitó un solo asesinato. Y esta visión de un verdugo es la visión de la criminalística moderna, que te dice que la pena de muerte es solamente una venganza, pero no es algo que sirva para que otros asesinos decidan, ay, no voy a matar porque igual me matan. Parece que no funciona esto así. Y hoy sí vamos a tener cosas que sabemos, les voy a explicar por qué. Me pidieron la semana pasada que hablara de la tregua de 1914. Vamos a hablar ampliamente de la tregua de 1914. Por eso digo que tenemos la agenda hoy apretadísima. Pero hablando de la tregua de 1914, una de las cosas es que dio lugar la Primera Guerra Mundial al mayor desarrollo de la cirugía reconstructiva por la guerra de trincheras. Y entonces había hecho cosas que sabemos sobre la cirugía reconstructiva.
desde tiempos de los antiguos egipcios hasta todo lo que se desarrolló en la Primera Guerra Mundial, precisamente a raíz de la guerra de trincheras. Entonces pensé que era buena idea unirlas y presentarles a ustedes cosas que sabemos dedicado a la cirugía reconstructiva. Entonces, pues por ahí vamos. ¿Y qué me dicen rápido? ¿Libros que recomiendas para entender mejor el sistema socialdemócrata? No, y no por una cosa, porque no es una receta. Es decir, el marxismo tiene una receta, ¿no? O se pelean por cuál es la receta correcta, pero van buscando una receta. Si tú haces esto y esto, entonces, llegas al comunismo y es el paraíso terrenal. Los liberales libremercadistas dicen, mira, si haces esto y esto, el paraíso terrenal. La socialdemocracia no funciona así. La socialdemocracia dice, mira, tienes que buscar hacer leyes que fomenten la justicia, la igualdad, la solidaridad, tienes que redistribuir la riqueza, pero ¿cómo hacerlo? Depende en cada caso, en cada sociedad es distinto, no hay recetas que aplicar. Siempre lo he discutido yo, el tema del salario mínimo. Pues hay países en los que no es necesario el salario mínimo, por raro que pueda parecer. No es necesario el salario mínimo porque las condiciones de ese país, por ejemplo Dinamarca, que tiene los sindicatos más fuertes de Europa, los convenios colectivos son tan beneficiosos para los trabajadores que es absurdo implantar un salario mínimo. Entonces, ¿debe o no haber un salario mínimo? ¿Debe haber o no una serie de cosas? Pues depende de cada caso. Hay que analizar con racionalidad, con lo más que tengamos de datos y de la opinión de los técnicos que saben del asunto, cada situación en cada país para determinar cuáles serían las medidas que podrían llevar a que se vayan cumpliendo los ideales socialdemócratas, que son mayor justicia, mayor igualdad, sobre todo, por supuesto, para los más desprotegidos, para los más desfavorecidos, una vida digna para los más desfavorecidos y un control razonable de la economía para evitar abusos por parte de los poderosos. Entonces, como esos son los objetivos, es que la gente tenga una vida digna y que tenga igualdad de oportunidades y que cualquiera pueda ser el día de mañana ingeniero de primera, ¿no? En vez de verse condenado a ser campesino porque no hay escuelas donde está su familia. Lo que te presenta es un universo de ideas, de ideales, de principios básicos que se aplican de manera distinta en cada sociedad y de acuerdo a las características de cada sociedad. Entonces, no lo sé. Quizás leer un poco sobre economía keynesiana te resulte útil porque finalmente la idea básica de Keynes es la de utilizar los recursos, la riqueza generada en una sociedad para redistribuirla de manera que los más desfavorecidos tengan una oportunidad de vivir dignamente, porque los más jodidos nunca, hasta hace muy poco tiempo y probablemente hasta el siglo XX, nunca tuvieron la oportunidad de vivir dignamente, siempre se vivió en condiciones horribles, fueras siervo campesino en el medievo, fueras obrero en la revolución industrial, fueras artesano en el Renacimiento, tu situación era desesperada y el hambre era una constante y la escasez era una constante y el que tu vida dependiera del hilo del capricho de los poderosos, es algo que no se empieza a resolver sino hasta la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración, pero que no empieza a hacerse realidad efectivamente después del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Si estamos hablando de un proyecto que no tiene 80 años, no tiene un siglo, el proyecto socialdemócrata. Y entonces, pues es muy complicado. Perdón, dije que iba a haber entonces y estornudos. Es muy complicado hablar de un libro que te diga, mira, esto es así. Yo te recomendaría que leyeras, por ejemplo, los programas de la socialdemocracia alemana, que fue la originadora, la primera que abandona el marxismo y busca por otros lados. Por ejemplo, el programa de Bad Godesberg y luego el programa de Berlín, que son los dos programas que sucesivamente van estableciendo los principios de un socialismo democrático humanista original, ¿no? Pero más allá no te puedo decir mucho.
Gracias. ¿Qué opina que Nayib Bukele se podrá reelegir para siempre? ¿Ya lo podemos considerar un dictador? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya lo podemos considerar un dictador. Él dice que es un dictador, nada más que es un dictador cool. Lo peor del asunto es que se siente además chistoso el tío. Y repito, lo que más me horroriza es que a mí alguna vez me lo vendieron como un socialdemócrata. ¿Qué me dicen? El tema de las vacaciones de Andy, el hijo de AMLO, se dedicó a responder con insultos, da igual. A ver, ¿qué les está y todavía se sorprenden de que la gente de Morena viva entre lujos absolutamente ofensivos, que se gaste dinerales en viajes maravillosos donde van a comprar, están en París y están ahí en esa calle donde está Chanel y está Vogue, no Vogue, ¿cómo se llama? No me acuerdo de las otras marcas de moda. Hay una calle entera donde uno pasa y está lleno de Rolls Royces y de automóviles de super lujo y entran y salen personas con bolsas de Prada y cosas así. Eh, ¿Qué les extraña? ¿Cómo es posible que la gente se siga sorprendiendo? Y responden insultando. ¿Qué esperabas que hicieran? Que te dijeran, ay, no, mira, yo lo que pasa es que yo te quiero mucho y yo soy de izquierda, bonito, pero pues es que me tuve que ir a Japón a vivir como príncipe pues, porque me gusta un montón la pasta, ¿no? No, mira, no van a decir eso. Pero ya dejen de sorprenderse con Morena, ¿no? Yo creo que nada de qué sorprenderse. Absolutamente nada de qué sorprenderse con un partido que ha tratado de llevar la censura más allá de donde la llevó jamás el PRI y donde la altanería y el desprecio al ciudadano y al votante y sobre todo al disidente va mucho más allá de lo que llegó jamás el PRI y el PAN. Yo me acuerdo cuando Carlos Salinas dijo, y además la circunstancia fue peculiar, Carlos Salinas estaban en una discusión y él estaba en un podio con las luces enfrente y decía, ni los veo ni los oigo a las personas que le estaban gritando. Y es que no los veía ni los oía. Pero esto se interpretó y de manera no del todo injusta, como que Salinas estaba diciendo que él ni veía ni escuchaba a las personas que le estaban demandando, no me acuerdo. Y se le cayó el mundo encima. A Salinas lo estuvieron persiguiendo durante años con el tema de ni los veo ni los oigo. Pero estos ni te ven ni te oyen, encima se burlan de ti, te mean en la sopa y son los salvadores de la patria. Por favor, por favor. Bueno, Mónica se identifica con el título de mi episodio. ¿Cuál es el título de mi episodio? Ya ni me acuerdo qué título le puse. Eh, que me hartan, me cansan, ¿no? El fascismo y la mentira, es que sí. Sobre lo que me pregunta Dan Franco, no lo voy a comentar, me parece absolutamente irrelevante, desde lo más bajo del mundo. Mucho más importante es, por ejemplo, el mal juego de Kelsey Plum, el gran juego de Sophie Cunningham, el monstruo en el que se ha convertido el IA Boston, que es el Jokic, el equivalente a Jokic en la WNBA, porque está así creando jugadas, no solamente siendo una pivot. eh, Hablar de lo que quieras de baloncesto, pero no va a hablar de eso, ¿no? Y menos porque además la afectada en este caso fue Sophie Cunningham. No. ¿Qué opinas del programa El Grimorio? Pues mira, la próxima vez que me lo mencionen ya habré oído 2 veces que existe ese programa, no tengo idea qué es, nunca lo vi. ¿Qué opinas del bloqueo de pagos por parte de Visa y Mastercard a las plataformas de venta de videojuegos por incluir juegos de más de 18? Debido a la queja de una asociación conservadora de Australia, no tengo idea. No sé ni de dónde está pasando eso, ni a qué plataformas le pasa, porque definitivamente, por ejemplo, a la de Brawl Stars no le pasa porque yo le compré el pase a mi hijo. ¿Sí? Entonces, no tengo idea de qué estás hablando. En Fox News entrevistaron a Superman, dijo que ya se inscribió en el ICE. El chiste es anclar en la narrativa a un héroe. No, 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 no es anclarlo. Él es imbécil y no es Superman. Es el actor que hizo Superman en la serie de televisión, que no tiene la relevancia de las películas. Y hay películas horrorosas, ¿eh? Superman 4, por ejemplo, para tirarla a la basura. Superman 2, bueno. Pero, no, él se inscribió porque él siempre ha sido un sujeto de derecha y hace muchos años apoya a Donald Trump.
No me acuerdo cómo se llama el actor. Y entonces ahora ya se inscribió en ICE, la Policía de Inmigración y Aduanas, porque ayer la salvaje Cristinón, esta mujer que mató a su perro de un tiro, dice, es que mi perrito no servía para lo que queríamos, entonces me lo llevé ahí a una cantera y le di 2 tiros. Uy, para matar a tu perro lo que hay que tener. Bueno, esta Cristinón avisó que como no tienen suficientes matones para ICE o ICE, para Immigration and Customs Enforcement, pues ha quitado las limitaciones de edad. Es decir, ahora yo a mis 70 años me podría meter a ICE y sabotearles el negocio si fuera estadounidense, claro, que no lo soy. Y este baboso pues, decidió que se iba a inscribir, se inscribió esta mañana, que le vaya bien. Miren, no ha dejado de ocurrir nada de lo que nos escandalizaba hace 3 meses o 3 semanas. Sigue ocurriendo. Se está deteniendo a miles de personas al día, porque es la cifra que impuso el Himmler de Donald Trump, Stephen Himmler, que quería detener a 3,000 personas al día. ¿Sí? Y es lo que le exige a ICE. Se sigue deteniendo gente, se sigue deportando gente sin ningún procedimiento legal, nada, absolutamente nada. Todo está ocurriendo, sigue ocurriendo, pero ya se normalizó. Es lo que puede pasar en las dictaduras, ¿no? Bueno, sí, sigue pasando, pero ya no hay nada especialmente escandaloso como aquel pobre jardinero de 40 y tantos años, padre de tres marines, al que le dieron una paliza a los salvajes matones estos enmascarados, sin identificación. O sea, es una policía nazi por donde la quieras ver. Sigue pasando y va a seguir pasando desafortunadamente. Y ante eso, francamente, que un mamarracho que 3 temporadas hizo el papel de Superman en una serie de televisión se meta a eso, pues es irrelevante, ¿no? Ah, no, es que mira, Renzo, lo que tú dices no sé si se aplique a todo el mundo, y como no lo creo, como no creo que se aplique a todo el mundo, siempre ha sido así, pero no es especialmente especial ahora. He visto a gente escandalizada porque hay una actriz negra interpretando a Jesús en Jesucristo Superestrella. ¿Y qué te molesta? Entonces, ¿te imaginas si Hamlet solo lo pudiera representar un príncipe danés? Mejor es que es Hamlet, príncipe de Dinamarca. O que para ser Macbeth tuvieras que ser un señor escocés. Porque Macbeth es un rey escocés. No. Luego me pide Alberto Hernández opiniones en general sobre personas con un pensamiento muy complejo. No puedo dar. Trump está lanzando una gran campaña para atraer agentes al servicio de inmigración. No, fue su responsable de Homeland Security, Cristinón, por favor. Nueva ley en el Reino Unido, no la conozco. Si no me mandas la ley para que yo la vea, si tú supones que yo leí la ley, te equivocas. Una ley en el Reino Unido. Trump se va a reunir con Putin. ¿Algún comentario? Que no tiene ninguna relevancia eso, no va a pasar nada. Trump es idiota en su relación con Putin. Trump cree, primero que nada, cree que es amigo de Putin. Y esto lo han confirmado personas que tienen una comprensión de la realidad internacional infinitamente superior a la mía, por supuesto, y a los que yo veo. Yo no me saco las opiniones de aquí. Yo voy y veo lo que dice gente que sabe lo que ocurre en el mundo. Entonces, dicen que Trump tiene la tontería de creer que Putin es su amigo, y al igual que Donald Trump, Putin no tiene amigos, tiene intereses. Y Donald Trump no ha entendido todavía una cosa que creo que es lo más importante entender en el caso de Ucrania, y que no lo han entendido tampoco los taraditos de Podemos y los de No a la Guerra. Ay, sí, vamos a hacer un alto al fuego. Oye, pero eso implica, y entonces que le entreguen media Ucrania a Putin, pero ya con eso se va a su casa bien contento. No. Putin no, en esta guerra Putin no busca apoderarse del Donbass ni de Crimea, porque ya se apoderó de ellos, y según su idea, ya están anexados a Rusia. Aquel simulacro de referéndum que se hizo bajo las bocas de los fusiles rusos,
le parece a Putin que justifica perfectamente que eso ya es territorio ruso. Entonces, ¿por qué sigue peleando? Porque quiere toda Ucrania. Porque su objetivo no es ganar tierra. Su objetivo es estratégico. El objetivo de Vladimir Putin es triple, según he leído. Uno, evidentemente, ampliar, consolidar y hacer crecer el imperio ruso para que vuelva al esplendor que tenía a finales del siglo XIX con el zar Nicolás II. Porque era mucho más grande el imperio ruso de lo que después fue el imperio soviético. No mucho más grande, pero era algo más grande. Dos, establecer un orden, una realidad mundial en la cual los organismos internacionales multilaterales desaparezcan, como la ONU o la Unión Europea, que se vuelva a la separación en naciones en conflicto permanente y que cada nación se rasque con sus propias uñas contra las demás, sin un marco de legislación, de regulación, de acuerdo internacional entre las naciones para volver a la ley del más fuerte, que es precisamente aquello que los organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial trataron por lo menos de moderar, ¿no? Y tercero, dejar una huella en la historia como Pedro el Grande o como Catalina la Grande o como Vladimir Lenin. Estos son los tres objetivos de Putin y ninguno de ellos pasa por hacer un alto al fuego en Ucrania. Y se los he oído a dos personas que saben muy bien de lo que hablan porque han dado muestras de ello durante décadas. Putin solo va a dar por terminada la guerra en Ucrania si gana o si siente que no puede ganar. O si pierde, pues. Si siente que es imposible ganar, va a retirarse. Pero mientras vislumbre la posibilidad de que arrojando cientos de miles de personas a una picadora de carne, que es el frente actual en la guerra de Ucrania, tiene alguna posibilidad de eventualmente apoderarse de Ucrania, va a seguir. La vida de su gente le da exactamente igual. Le importa la gran Rusia, le importa la imagen de Putin a futuro. Y le importa acabar con la democracia. La democracia tiene todas esas características que no le gustan a la ultraderecha, a Agustín Laje, a Rayo, a Putin, a Trump, a Claudia Sheinbaum. Implica un rejuego de fuerzas dentro de un país. No es solamente votar. La democracia implica un montón de cosas que permiten una serie de equilibrios que son mucho más beneficiosos para la población de lo que eran las monarquías y los imperios. Vamos a hablar de ello hoy con el enfrentamiento de imperios en la Primera Guerra Mundial. Entonces, la democracia, el derecho internacional, el Estado de Derecho, el respeto a reglas internacionales, que es lo que mantiene a la ONU, que también vamos a hablar de ella, pues es lo que quieren destruir Laje y los antiglobalistas, y Putin y Dugin y Orbán y toda la ultraderecha europea. Y es así de sencillo. Y si no lo defendemos, nos lo vamos a llorar, pero no tienen ustedes una idea cómo. El vitaminino, yo pensé que la versión de 16 toneladas de Alberto Vázquez, que a razón de mi mamá era mi verdadero padre, pues de 16 toneladas fue una versión, la versión que hizo efectivamente en México Alberto Vázquez. La canción es muy antigua y la canción es previa a que la hiciera, ¿cómo se llama? El que la hizo famosa. No me acuerdo quién era. Pero es una canción de La Mina. Y yo que tengo un suegro minero, un día le pregunté, mi suegro picaba. El picador es el que directamente saca el carbón en la mina. Los mineros hacen muchas cosas distintas dentro de la mina, tienen distintas funciones. El acarreo, la voladura, etcétera. Y los picadores, que son los más especializados, son los que directamente están en la veta de carbón, arrancando el carbón de la veta para sacarlo. Y yo le preguntaba a mi suegro, ¿cuántas toneladas tenías que picar tú al día? Dice, 16 más o menos. Fíjate, curiosamente en Estados Unidos también eran 16 toneladas o 16 toneladas era un poco más de lo normal, según lo que cuenta la canción, ¿no? Pero es interesante, lo que pasa es que yo estoy... Oh, I was born when the sun didn't shine. No, está horroroso. Por favor, no repitan eso. ¿No te parece que hubiese sido mejor que en la novela Soy Leyenda Robert se escapara y nadie supiese qué pasó con él en un lugar del final original? No.
El final es perfecto. Es la novela con el final perfecto. Fui a Oaxaca, me sorprendió mucho cómo creen en el espanto y el mal de ojo, pero le sacan el espanto desde niños hasta ancianos. ¿Alguna explicación de por qué hacen esto? Porque la educación mexicana no ha funcionado. Porque la educación mexicana, sobre todo para los indígenas y para los pobres, ha sido una puta mierda. ¿Algún estafador favorito de la forma magistral, de la forma que estafan o estafaron a gente? No, fíjate, es que los estafadores siempre es deshonesto lo que hacen. Yo siempre he dicho que si robas, róbale a los ricos, que les duele menos, ¿no? Pero al final se lo acaban cobrando a los pobres de alguna manera, los ricos. Entonces no tengo estafadores favoritos, ¿no? Pero soy más aficionado a los grandes detectives y a los grandes investigadores. Pero quizás si consideras a Carlos Balamori un estafador de cierta manera, pues mi favorito sería Carlos Balamori. A mí me han tratado de estafar y lo que pasa es que yo me la sé. Entonces, un día venía yo paseando por la ribera del río Sena y viene un señor que lo ves venir y dice, ya le interesé yo. Y de pronto se agacha frente a mí y le saca un anillo gordo. Pues esto parecía de oro. ¿Es de usted? Y lo miré y le dije, me miró así, me sonreí, decidió que era yo cómplice, me sonrió y se llevó su anillo. ¿Qué es lo que hacen? Te hacen creer, ahí este anillo es de usted, ay, no, bueno, deme 20 euros y se lo dejo. O deme 50 euros y se lo dejo. Y sí, ¿cómo no? Le das 50 euros y aquellos valen menos que 5 céntimos. Son las muchas estafas que hay por allí de todo tipo. Firme usted aquí para La Paz, firme usted para La Paz y ahora deme 20 euros para La Paz. Y eso lo van inventando sobre la... Ese también lo vi mucho en París. Entonces, yo conozco a los estafadores y nunca me han resultado apreciables, ¿no? Porque depredan precisamente la buena voluntad de la gente. O a veces su ambición. Pero todos somos ambiciosos. ¿Tienes un vicio hablando de BlackRock? No. ¿Qué opinas de este tipo de fondos de inversión? No tengo una opinión fija y cierta tan clara como la tiene la base, porque nunca se me olvida que BlackRock fundamentalmente lo que maneja son fondos de pensiones de los obreros estadounidenses. ¿Sabías eso? ¿Sabías que BlackRock maneja fondos de pensiones de empresas estadounidenses donde están invertidos no solo los dineros, obviamente, que pueden estar invertidos ahí, dinero de Elon Musk o de Jeff Bezos o de cualquiera de estos ricos que no son Soros y por tanto nadie se mete con ellos, pero está sobre todo el dinero de los fondos de pensiones privados de los trabajadores estadounidenses, pero en Estados Unidos las pensiones son privadas, el Estado no interviene en el esquema de pensiones. Entonces, eso genera una serie de preguntas interesantes sobre esos fondos. Bueno, nací en un hogar ateo durante años, me ha estado dando argumentos para fundamentar mi postura, gracias, qué bueno. Luna Pique, es usted alguien con mucha experiencia, es una bonita manera de decirme que soy mayorcito. No, muchas gracias. Tengo una pregunta, ¿cómo saber que alguien que amas mucho te deje por otra persona? ¿Cómo superar que alguien que amas mucho te deje por otra persona? El gran médico es el tiempo. Yo tengo el problema de que nunca me han dejado, pero... No, sí, espera. No, me han rechazado, pero nunca me han dejado. Pero es el tiempo. Mira, yo he conocido gente que está por suicidarse porque, uff, qué barbaridad, su pareja los dejó. Hombres y mujeres, ¿no? Al final uno es darte cuenta que, punto, uno puedes amar mucho a alguien, pero si no te ama a ti es un desperdicio. O sea, no te claves demasiado en eso porque pues, es como querer un Ferrari siendo pobre, ¿no? Pues, si no lo vas a obtener, ¿para qué te amargas? Dos, el amor es entre dos personas. Entonces es mejor buscar a alguien que te ame, en vez de estar buscando amar a quien no te ama. Que ya sé que esto racionalmente suena muy bien y que emocionalmente no es fácil de lograr, pero por lo menos racionalmente puedes abrirte
a la realidad de otras personas que pues, igual nunca te habías planteado que podían cumplir una función de pareja o aunque sea de pareja eventual en tu vida, ¿no? Y buscar que tu cariño prenda en terreno fértil. Es tan frecuente, tan frecuente desafortunadamente esto, que yo lo único que te puedo decir es esto: el 99%, 99,99999 y mucho más de personas sobreviven a estos desencantos amorosos de una manera eficaz. Muy pocos se suicidan y muy pocos se quedan amargados para toda la vida, porque la vida sigue. Ya sé que esto suena muy difícil en el momento en que te han dejado, pero la vida sigue y cada día es menos difícil que el día anterior. Sobre todo si no andas con el hígado entre los dientes y volviendo al asunto obsesivamente, sino diciendo, pues este avión ya pasó y esta agua ya pasó bajo este puente y no hay forma de cambiar la realidad con tus mejores deseos y con tus peores cabreos, ¿no? Ya sé que es muy obvio lo que estoy diciendo, pero es que no hay otra cosa que decir que olvidemos. Apoyemos al canal. Si estamos viendo el programa es porque nos interesa, nos gusta, no dejemos que muera el canal, denle like y sobre todo, aparte del like, inviten, recomienden el canal a otras personas. ¿Qué opina de la pena de cadena perpetua? ¿Serviría para disuadir a los peores asesinos? No. No, la cadena perpetua tiene otra función y es la de aislar a personas que son imposibles de recuperar para la sociedad. Es decir, alguien que roba por hambre, no es muy difícil hacerle entender que, primero que nada, robar está mal. Segundo, que hay otras formas de combatir el hambre. Y tercero, pues, enseñarle un oficio y ayudarlo a que ya no vuelva a tener que robar por hambre. Eso es bastante fácil, eso lo haces en semanas. A un psicópata, asesino, violador, pederasta, reincidente, que es imposible recuperarlo para la sociedad, no puedes soltarlo. Entonces, la cadena perpetua sirve para eso, para mantener a la sociedad a salvo de un grupo que claramente sabemos que no es regenerable. Que el sistema de prisiones debe servir para regenerar dentro de lo posible a las personas, para reintegrarlas a la sociedad, por supuesto. Esta es una idea moderna, ilustrada, muy por encima de las anteriores, que todavía en México, en Estados Unidos se mantiene, que la cárcel debe ser un castigo. No, mira, el castigo cabrea más a la gente, genera más reincidencia. Esto se ha estudiado, no es nada nuevo. Pues que en Estados Unidos les da igual. Pero esa generalidad de que el sistema de prisiones, un sistema de sanciones correcto, sirve para regenerar a la gente y impedir la reincidencia, no tiene excepciones. Y una de las excepciones, por supuesto, es la de mantener a alguien separado. No puede, hay gente que sabes que si los sueltas van a volver a delinquir y hacer lo mismo, y sobre todo en el caso de personas que delinquen dejando víctimas cuyas vidas quedan dañadas o los matan o sus vidas quedan con cicatrices imborrables para el resto de sus vidas. Esa gente no puede estar entre la sociedad. I'm sorry. Pero la disuasión, no. La gente cree mucho en la disuasión. Yo no creo en la disuasión. Yo creo que la disuasión es la educación. Pero que si alguien está decidido a matar a otro, por cristiano que sea y por mucho que crea en el castigo y en el infierno y que se está perdiendo el cielo y tal y cual, le va a dar igual. Si no, no habría asesinos cristianos. ¿No crees? Bueno, vamos a empezar por el principio porque si no, no llegamos a ningún lado el día de hoy. Y para eso, vamos a empezar con esto que me pidieron, la tregua navideña de 1914. Miren, es tremendamente difícil para una persona normal imaginarse lo absolutamente horrenda que fue la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial nos queda ya muy lejos, fue en 1914, 1918.
nuestra empatía por los combatientes pues, es menor porque son como que son gente muy antigua y gente en blanco y negro con peinados antiguos y bigotes antiguos, ¿no? Todavía los de la Segunda Guerra Mundial, los de Vietnam se ven más como gente actual, ¿no? Su sufrimiento, el sufrimiento que se tuvo en la Primera Guerra Mundial, que fue feroz, nos parece antiguo. Y sobre todo cuando tenemos frente a nosotros sufrimiento real, no sé, en Myanmar o en Ucrania o sobre todo en Gaza, ¿no? Tenemos la atención en el sufrimiento inmediato que se puede todavía parar. El sufrimiento de la Primera Guerra Mundial solo se puede estudiar. ¿Por qué fue horrible la Primera Guerra Mundial? Primero, se usaron armas químicas brutales, como como el cloro, el gas mostaza, el fosgeno y otro derivado del fosgeno. Todos estos atacan al sistema respiratorio y a los ojos, a todas las mucosas, destruyéndolos, provocando dolores horrendos, provocando pústulas, en fin. Y también se usaron armas biológicas, por ejemplo, se mandaban caballos con antrax y con muermo para que al otro lado contagiaran a los caballos del enemigo con antrax. La Primera Guerra Mundial todavía se peleó a caballo, la Segunda ya no. La guerra de trincheras, además, aquí, la guerra de trincheras implicaba vivir con una humedad constante. De hecho, hacían tarimas sobre el suelo para apartarse de la humedad, del agua que había en el subsuelo de muchas de las zonas en las que hubo frentes de batalla. Se pudría la ropa, se pudrían las botas, se pudría la comida y la piel sometida a una humedad constante sufre alteraciones aterradoras. Sacar la cabeza de una trinchera era invitar a que te dieran un tiro. Y de ahí los terribles desfiguros de los que vamos a hablar en cosas que sabemos de hoy sobre cirugía reconstructiva. La guerra costó entre 15 y 22 millones de muertes y otras tantas lesiones graves. Es decir, hubo aproximadamente 40 millones de bajas que se llaman, personas que ya no pueden seguir peleando, aunque de esas 40 millones, 18 son personas que sobrevivieron pese a sus heridas. Es la primera guerra con esas dimensiones de muerte. Después la Segunda Guerra Mundial la superó, pero ninguna guerra antes había sido así de bestial, precisamente por las nuevas formas, el bombardeo aéreo, la artillería a larga distancia y las armas químicas. La guerra comenzó el 28 de julio de 1914 y se prolongó 3 años y medio. Ahora, o sea, hasta noviembre del 18. Para diciembre, para la Navidad de 1914, llevaban 5 meses en conflicto. Y en ese momento había varias iniciativas de paz a nivel internacional, pero además ya se habían dado constantemente treguas entre adversarios que estaban enfrentados en trincheras muy cerca unas de otras. No eran 2 kilómetros entre trinchera y trinchera, eran decenas a veces de metros, ¿no? O unos pocos cientos de metros. Entonces, entre austrohúngaros y rusos, que era uno de los frentes, el frente oriental, o entre británicos y alemanes, que era el frente occidental, se daban ya treguas, altos al fuego. Por ejemplo, para diciembre de 1914, entre alemanes y británicos, se hacía una tregua de media hora al día para que cada uno fuera a la tierra de nadie, que es la parte que hay entre las dos trincheras, a recuperar a sus muertos para poderlos enterrar, ¿no? Por supuesto, estas treguas no le gustaban a los altos mandos militares, porque un alto mando militar lo que tiene que hacer es convencer a sus soldados de que los que están enfrente son lo peor que hay en el mundo y que aniquilarlos es urgente y es lo único bueno que puedes hacer en el universo. Pero precisamente por eso en la Navidad de 1914 se produjeron varias treguas y ceses al fuego en distintas partes de la guerra. Aquí tenemos a alemanes a la izquierda y británicos a la derecha, en tierra de nadie durante esta tregua. La más conocida de las treguas de Navidad fue la que se produjo en el frente occidental, en la que participaron alrededor de 100,000 soldados británicos y alemanes. Según se tiene idea, empezó porque los alemanes, pues, pese a estar en guerra, decoraron algunos árboles que les dijeron, es mi árbol de Navidad, y empezaron a entonar villancicos en los días anteriores al 24 de diciembre. Y entonces en las trincheras frente a ellos, pues, los británicos empezaron a cantar sus propios villancicos. Entonces empezaron a desear feliz Navidad a gritos. Se produjeron salidas de ambos bandos a tierra de nadie para intercambiar alimentos y tabaco y alcohol
alguno le escribía a su mamá, mi pipa tiene tabaco, pero es un tabaco que me dio un alemán. Y pequeños regalos, se intercambiaban botones los uniformes, pero algunos los coleccionaban, cosas así. Entonces, el 24 de diciembre de 1914, la artillería dejó de disparar, se recogieron cuerpos de los soldados de ambos bandos. En algunos lugares se hicieron ceremonias religiosas conjuntas, finalmente ahí todos eran protestantes, de distintas denominaciones, pero eran protestantes. Algún peluquero le cortó el cabello a uno de sus enemigos. ¿No? Yo soy peluquero, traes el pelo muy largo, te lo voy a cortar. En varios lugares se organizaron partidos de fútbol entre británicos y alemanes, que, cuidado, no es que hubiera un partido de fútbol así como bien organizado, pues estamos en una tierra de guerra, en terreno muy disparejo, pero hubo enfrentamientos, sobre todo entre ingleses y alemanes, tradición que sigue hasta hoy, por supuesto, en la UEFA y en la Copa de Naciones y en el Mundial. Esto de Alemania contra Inglaterra, en cuanto a eso, sigue. Y esto ocurrió, además, lo curioso es, ocurría en ciertos sectores y luego en los sectores de a los dos lados se seguían dando de tiros. No fue una cosa generalizada. Fue una cosa que ocurrió en varios sectores, pero en otros sectores se seguían dando de tiros alegremente durante toda la Navidad de 1914. Por supuesto, usted no le extrañará que cierto cabo de la Reserva de Infantería Prusiana del ejército austrohúngaro, un tal Adolfo Hitler, no le gustara la tregua ni tantito, él quería seguir matando ingleses. Pero, ¿qué pasó? Los soldados estaban cansados de una guerra que no era suya. Es decir, el canto de la patria que uno puede ver maravillosamente representado en el libro Sin novedad en el frente, que luego es llevado al cine de una manera espectacular. La primera película es maravillosa, donde el profesor de la escuela, que nunca va a ir a la guerra, es un señor mayor, convence a sus alumnos de que hay que ir a luchar por la patria, y varios de los chavales que están allí, 17 años, se levantan y se van a meter al ejército, y luego regresan, algunos sin una pierna, otro no regresa y tal. Y no era su guerra, era una guerra entre imperios, era una guerra entre parientes, porque todos los reyes y emperadores, salvo los otomanos, que se estaban enfrentando, eran parientes, como lo fueron siempre todas las casas reales europeas. Entonces, se estaban peleando los imperios y la supremacía entre ellos, entre primos, y el zar Nicolás II de Rusia y el rey Jorge V. Hay una foto donde están los dos y son idénticos, eran primos. Y los dos eran descendientes, me parece, de la reina Victoria. Pero si los ves, son igualitos, genéticamente eran lo mismo, más con el problema de casarse entre primos que tenían y tíos y demás que tenían ellos. Entonces, era una guerra que no tenía nada que ver con la vida normal ni con la vida de las familias de los soldados. No era como la Segunda Guerra Mundial, donde estabas luchando contra el mal y además, si no luchabas te ibas a morir. O sea, si no o te iban a hacer esclavo. No era por una hegemonía imperial por lo que se luchaba en la Segunda Guerra Mundial. Es más como si en Vietnam los jóvenes, que yo conozco a muchos que estuvieron en Vietnam, no sabían por qué estaban peleando. Estás defendiendo a tu país en Vietnam, si mi país no tiene ninguna amenaza de Vietnam. Estoy aquí matando gente que está muriendo por su país. Oye, no estaremos haciendo malas cosas. Y lo pensaron muchos. En el frente oriental, por cierto, también se produjeron treguas menos extendidas entre austrohúngaros y rusos. En 1915 hubo algunas treguas navideñas todavía menos extendidas por dos motivos. Porque 1915 fue un año de combates horrendos, de montones de muertes, de sufrimiento entre los ejércitos, aterrador, que habían atizado el enemigo, el odio al enemigo, lógicamente, y además los altos mandos se dedicaron a partir de la tregua de 1914 a desincentivar toda forma de confraternización con el enemigo. Tú no puedes pensar que el chico al que le estás disparando es como tú. Lo tienes que deshumanizar para justificar el disparar. Y recuerde usted que se dice que al menos la mitad de los que van a la guerra nunca le disparan a otra persona. Y si dispararon, disparan al aire. El capitán Edward Hulse, encontré relatando cómo alemanes y británicos cantaron juntos el Auld Lang Syne, que no me acuerdo cómo lo pusieron en español.
Ah, da, 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 na, 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 na. Y es que desafinado estoy. Pero cantaron juntos porque existe versión en todos los idiomas. Dijo si lo hubiera visto en una película en el cinematógrafo, habría jurado que era una falsificación. Hay canciones, óperas, vídeos, obras teatrales y películas que representan totalmente o en parte o hacen referencia a la tregua navideña de 1914, y entre ellas un monumento que a mí me cae muy bien, que es el monumento del fútbol. Recuerda que está en Freilingen, en Francia, donde se jugó uno de los partidos de fútbol entre enemigos, y esto que el balón evidentemente es un balón de los años 50, fue diseñado por un chico de 10 años, por un chico británico de 10 años, ¿no? Y así eran los balones, yo me acuerdo, balones de gajos. Finalmente, pues el último sobreviviente de la guerra, de la tregua de 1914, el escocés Alfred Anderson, murió en 2005 a los 109 años de edad y siendo en ese momento el hombre más viejo de Escocia. Esa es la historia, pues, de la maravillosa, extrañísima tregua de 1914, pero que nos enseña mucho sobre cómo era, cómo fue esa guerra, a diferencia de otras que podemos estudiar. Y no tiene parecido con ninguna otra que podamos estudiar. Esto es muy importante señalarlo. Ah, ¿estás agripado, Mauricio? Sí, ya dije que tengo una gripe de verano y estoy cantando 2 o 3 tonos por debajo de mi registro normal. Entonces ahora sí puedo cantar lo que cantaba Boris Yarov, hablando de bajos rusos. Boris Yarov era impresionante. Ah, ¿qué es de la vida de la contracultura? Pues no sé qué es la contracultura. ¿Considera que está al mismo nivel de los años 60? No, es que, ¿qué es la contracultura? Sí, la contracultura es que se reunieran en comunas los hippies en el Haight Ashbury en 1967, 68, 69, pero no fue un fenómeno generalizado en el mundo, ¿no? Creo yo, ¿no? Eh, yo creo que lo que ocurrió fue un cambio cultural, y es un cambio cultural que se da, entre otras cosas, como tantos resultados de la Segunda Guerra Mundial, por la aparición en escena de la idea del adolescente, de la idea del joven. Es decir, en el pasado tú pasabas de niño a adulto, se acabó. Eras niño y al día siguiente eras adulto. Y tenías todas las responsabilidades de los adultos. Este periodo intermedio con una cultura propia, con una visión propia, con un desarrollo donde no eres ni niño ni adulto y así se te considera, y qué bueno, porque francamente tener reyes de 16 años, si ya tener reyes es mala idea, tener un rey de 16 años con las hormonas como las tiene uno a los 16 no es buena idea. Pero toda la idea de la juventud, la idea de este periodo entre los 13 y los 18, 19 años, de este periodo de construcción de la personalidad del individuo, como una etapa diferenciada de la vida, se ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces eso evidentemente crea fenómenos culturales distintos a los que había habido antes, pero no sé si sea una contracultura. La contracultura era en contra de la guerra. Sí, pero en contra de la guerra estaba un montón de gente. La mayoría probablemente estaba en contra de la guerra, ¿no? De la guerra de Vietnam en concreto. Las drogas, la mayoría no consumía, la gran mayoría no consumía drogas, ¿no? Creo que ahora la gran mayoría consume drogas porque son lo normal. Por lo menos el hashish y la marihuana, que yo no la consumo, por lo tanto yo soy la contracultura. No sé, no me queda muy claro esto. No tengo ni idea, Jesús Pedro Ramos Salazar, de todos los nombres de personas que dices, no conozco a ninguna. ¿Cuál es el mejor deportista que has visto en persona? Ni idea. En televisión, Usain Bolt. Usain Bolt. Eh, Era un monstruo, era absolutamente monstruoso. Pero es muy difícil decir solo Usain Bolt. He visto a Messi jugar. Y Messi es poesía sobre 2 botines de fútbol, ¿no? Pero yo vi y sigo viendo porque veo cortos de Larry Bird jugar baloncesto. Entonces, pues, el mejor deportista, pero así el primero que se me ocurre es Usain Bolt.
porque estaba tan lejos de todos los que competían con él. Era impresionante, de verdad. Ah, ¿Qué opinan de los libros de Benito Taibo? Solo leí uno hace años de Benito. Eh, no lo sé. ¿Va a ser el video de Octavio Paz algún día? Sí, nunca tengo tiempo. Ah, ¿Qué tan cierto es que los juegos violentos y la pornografía fomentan la violencia en las nuevas generaciones? Falso. Falso. Mira, yo ya lo he contado, pero lo voy a volver a contar. Yo he estado dándoles charlas a chicos de secundaria y de sexto y primaria. Y les digo, ¿sus papás se preocupan por los videojuegos? Sí, sí, mi papá, se hace unas curas. Vale. ¿Le has explicado a tu papá que sabes la diferencia? O sea, tú cuando matas a alguien en un videojuego, pues es divertido, ¿no? Y lo revientas. Sí, bueno, bye. Yo también, yo empecé jugando Wolfenstein, no te preocupes. Y acabé jugando Quake o Doom. Ya luego me aburrieron los FPS. Pero le decía yo a los chicos, ¿tú le dispararías a alguien en la vida real? Hombre, no. Está loco el de la barbita, ¿no? ¿Cómo crees? Bueno, mira. Vas con tu papá hoy en la tarde y le explicas que sabes cuál es la diferencia entre la fantasía y la realidad. Y el que tú mates mucha gente en World of Warcraft, wow, no significa que vayas a matar a nadie en la realidad, porque entiendes que uno es una ficción y la realidad es otra cosa, y en la realidad no se mata a la gente. Según me contaban los profesores, al día siguiente los chavales regresaban alucinados, muchos de ellos. Oh, mi papá dijo que es que él no entendía, porque claro, pues sí, como cuando a él le gusta ver películas de guerra, pues sí. Mira, viendo reels cortitos en YouTube, había uno que me encantó. Creo que lo deja más claro que nada de lo que yo te puedo decir. Una niña de 4 años, no más de 4 años, trae a su muñeca y le está metiendo unas hostias a la muñeca y la gira para un lado y para el otro y la arrastra por el pelo. Y le dice a su mamá, pero no la trates así, pobrecita, le va a doler. Y tiene la muñeca agarrada de las greñas así. Se le acerca a la mamá que tiene el teléfono y le dice, mamá, es una muñeca, no es una persona real. No hay más preguntas, señoría. Eh, bueno, para usted, ¿qué es lo difícil de ser un youtuber divulgador? Vamos a hacer eso rapidísimamente. Que llevo meses diciendo que lo vamos a hacer y nunca lo acabamos haciendo. En cuanto lo encuentre. Es que lo había preparado. Aquí está, mira. Es duro ser divulgador. Voy a ser muy breve, mira. Ser divulgador es ser una correa de transmisión de algo muy especial, que es el conocimiento científico y el pensamiento crítico, que van de la mano. Si no van de la mano, lo que tienes es pues, tarados como ¿cómo se llama? El que ahora cree que hay naves extraterrestres por todos lados. Lu, no me acuerdo. Que cuando pasó el objeto extraterrestre Oumuamua, decidió que era una nave extraterrestre y ahora ya ven extraterrestres por todos lados. O Rupert Sheldrake, el biólogo que acabó convencido que existía la telepatía, no lo ha demostrado en los últimos 40 años, pero sigue creyendo. Es decir, puedes tener el conocimiento científico, puedes tener el método científico, pero sin pensamiento crítico estás perdido. Bien. Dedicarse a divulgar esto implica varias cosas. Primero, acordarte que como siempre en el periodismo el protagonista no eres tú. Es decir, el protagonista es el mensaje. Si tú te metes demasiado entre el mensaje y el espectador, estás faltando a tu responsabilidad de comunicador. Pero uno de los grandes divulgadores y sobre el cual muchos de nosotros formamos nuestra imagen de cómo quiero ser yo o a qué me quiero dedicar yo, fue Carl Sagan. Carl Sagan. Carl Sagan era una estrella. Como hoy es una estrella Neil deGrasse Tyson. Es decir, a personas cuya personalidad es clave para la transmisión de lo que dicen,
porque saben no meterse en medio, pero siguen brillando demasiado. Entonces muchos quieren ser Carl Sagan, interfieren con la comunicación. Saber dónde pararte y dónde no ser la estrella es muy difícil. Yo creo que son las partes difíciles de ser divulgador. La otra es, hay un espacio, y esto yo lo he discutido con gente que hace actividades de divulgación y no estoy seguro si hemos llegado a una conclusión. Hay gente que le encanta la divulgación científica, como yo, ¿no? Yo de chaval pues, leía muchísimo. Había aquella colección Salvat que eran los azules, los verdes, los rojos y los amarillos. Los rojos me acuerdo que eran los de física, que los leías todos, wow. Hay gente que es fan de la divulgación científica. Y divulgar para ellos es muy fácil. Y te aplauden un montón. Te aplauden un montoncísimo. Pero estás predicando para el coro. Entonces, yo siento que cuando te embelezas con la idea de que los fans de la divulgación les caes muy bien, te quieren mucho y consideran que eres buenísimo, estás olvidando que tu objetivo principal debía ser divulgar para otras personas. Divulgar a quienes necesitan estar informados tanto del conocimiento científico como de los métodos de la ciencia y, por supuesto, el pensamiento crítico que subyace a ambos. Pero es tan atractivo vivir para la burbuja endogámica, que muchos creo que caen en eso. Yo trato de evitarlo y luego resulta que no soy popular entre mis compañeros divulgadores. Pero bueno, sí, la vida es así, que diría la canción. Luego, otros encuentran que lo que están diciendo ya lo dicen muchos otros. Y entonces no tienen lo que se llama un branding, ¿no? Branding. Una marca propia. Una forma propia de hacer las cosas. Entonces empiezan a buscar espacios aledaños donde puedan ubicarse mercadológicamente en un nicho propio. Por ejemplo, me voy a dedicar a la filosofía y voy a decir que la ciencia es basura. Voy a cuestionar a la ciencia, pero no desde la ciencia misma, que es muy jodido, porque es necesario ya aplicar otros métodos y enfrentar otras refutaciones, sino me muevo a la filosofía. Y entonces desde la filosofía tengo una posición privilegiada como uno de los pocos físicos filósofos que hay en los alrededores, y cuando yo pateo a la ciencia tengo más importancia. Y entonces tengo ya mi nicho comercial personal. O me voy a dedicar al debate. Entonces me voy a buscar gente con la cual discutir, no debatir. El debate es otra cosa, ya lo he explicado aquí. Con quién discutir y tener enfrentamientos absolutamente estériles, pero divertidos para sus fans y para los míos. No para el público que no sabe de qué va el tema, que no va a resultar mejor informado después de ver el debate si lo viera. Pero está mi equipo y el equipo del otro, y los dos nos alimentan a nosotros. Entonces se dedican al debate y a pelearse y a buscar con quién enfrentarse, ¿no? Luego están los investigadores. Aguas, cuidado, hay investigadores y gente que hace periodismo de investigación dentro de la ciencia y dentro de lo paranormal, absolutamente maravillosos. Yo soy fan de uno de ellos, que era Joe Nickell, que era más un investigador que un divulgador, pero sí sus cosas de divulgación son interesantes. Pero hay gente que dice, ahora voy a ser reportero de investigación, porque el espacio donde me estaba yo moviendo pues, está muy, muy saturado de comunicadores, ¿no? Entonces lo hacen, pero lo hacen con poca convicción y lo hacen con poco conocimiento de lo que es el periodismo de investigación. Todo eso, al fin, acaba haciendo, creo yo, probablemente estoy equivocado, ya quedamos que soy tonto, ¿verdad? No vamos a repetir eso otra vez. Que la gente que no tiene acceso al conocimiento científico, a los métodos de la ciencia y el pensamiento crítico que le subyace, quede desatendida. Porque en aras del clickbait, en aras del escándalo, en aras de lo emocionante, en aras del posicionamiento mercadológico, en aras del branding, etcétera, muchas personas que hacen divulgación acaban haciendo todo menos divulgación
para quienes más necesitan la divulgación. Y no digo que sea fácil, yo lo he intentado y evidentemente no me ha salido. Cosas que sabemos fue un intento. A ver, cosas que sabemos es convertir en vídeos todo lo que yo escribí durante más de 18 años, sí, 18 años, en el periódico El Correo. Todas las semanas tenía yo una columna de ciencia, un artículo de divulgación científica. Incluso antes de dejar de colaborar con El Correo, empecé a hacer cosas que sabemos con la idea de darle nueva vida a esos artículos que al cabo de una semana desaparecían, ¿no? Tengo 800. Tengo 800 artículos de divulgación científica. Algunos de ellos han envejecido y muy mal, pero otros no, como el que vamos a ver hoy. Pero entonces traté de darles vida en vídeo. Pude hacer 100, el fracaso fue absoluto, igual que estamos viviendo ahora en otras cosas. El fracaso fue absoluto, no logré concitar el interés de la gente, no logré llegar a quien más necesitaba la divulgación. Y pues ahí están, ¿no? Ahí los ven 700 personas al mes, según estaba yo viendo las estadísticas hoy. Y ahí está el canal de cosas que sabemos que ya ni siquiera se está monetizando, ¿no? Porque todo el esfuerzo resultó inútil. No sabe uno nunca cómo hacer bien las cosas. Mucha gente lo intenta y mucha gente le salen mal. Ser Asimov, que fue un gran divulgador de la ciencia, o ser Carl Sagan, o ser Neil deGrasse Tyson, o ser Steven Pinker, o ser, ¿quién sería? El británico, por favor. Es muy difícil, pero yo creo que hay que intentarlo, sobre todo si te dedicas solo a eso. Yo siempre tengo otros intereses, el arte, la música, la política, etcétera, y por eso finalmente hice un canal de cajón desastre, ¿no? Nada del humano nos es ajeno en este canal, pero siento que finalmente a la gente que no tiene relación con la ciencia, que ni está ni la critica desde el punto de vista de la filosofía o la parapsicología o la paranormalidad, ni está en contra de, sino que simplemente es sujeto del bombardeo permanente de la ivermectina y de la la cloroquina y de Robert F. Kennedy Jr. y de Pamies y de la Monja Forcades y de Ricker Jiménez y toda su pandilla. Esa gente al final queda desatendida. Y eso me rompe el alma. Luego por eso yo me dedico también a ese tipo de desenmascaramientos con lo que contraigan, que por cierto vamos a hablar finalmente de Pedro Baños, ya que hemos estado esperando poder hablar con él. Esa es mi visión en general de la divulgación científica y de los problemas y las dificultades de ser un divulgador eficaz. Una última cosa, a mí muchas veces me han preguntado, ¿cuál es la mejor manera de divulgar? Y yo digo ninguna, o todas. Yo creo que las necesitamos todas. Necesitamos gente que sea muy simple y muy cordial y muy empática y que explique las cosas de verdad con manzanitas, ¿no? Necesitamos gente que sea juvenil y rockera y necesitamos gente que parezca más adusta y seria. Porque distintos estilos atraen a distintos tipos de público. Y si tú dices que solo un estilo debe prevalecer en la divulgación, que mucha gente tiene esa idea, lo que haces es que solo vas a atender finalmente a un sector muy pequeño del público, porque los estilos, y más en esta época de sobreproducción de estilos de comunicación, pues vas a tener gente que va a hartarse de una sola forma de hacer las cosas. Así que pues todo eso, dicho todo eso, últimamente estoy divulgando todo lo poco que hago aquí porque hace tiempo que no doy charlas ni mucho menos. Vamos a cosas que sabemos para avanzar y para que yo me pueda sonar, que suena raro, pero es importantísimo que lo haga. Y vamos a hablar de la reparación de rostros. Piensen
en que el resultado, el origen de esto está en una guerra que fue espantosísima, que fue la Primera Guerra Mundial, por todo lo que ya comentamos. Somos inevitablemente nuestro rostro. Por ello, las deformidades que puede tener provocan reacciones intensas que ya preocupaban a los egipcios 1600 años antes de la era común, cuando para evitar que las narices rotas quedaran deformes, las taponaban con torundas de lino empapado en grasa. 800 años después nacía la cirugía reconstructiva, cuando el indostano Susruta ideó un procedimiento para recortar de la frente de los pacientes que habían perdido la nariz un colgajo que giraba y usaba para formar una nariz nueva. Reconstruir narices se volvió urgente en Europa a partir del siglo XVI con la diseminación de la sífilis, que entre otras consecuencias puede provocar la pérdida de la nariz. Las narices podían hacerse de diversos metales, como la del astrónomo Tycho Brahe, que perdió la propia en un duelo o por la sífilis, o con el sistema del cirujano italiano Gaspare Tagliacozzi, que implicaba crear un colgajo de piel del antebrazo del paciente en la forma aproximada de la nariz y coserlo a la piel del rostro, dejándolo conectado en un extremo para que se alimentara e inmovilizando el brazo un par de semanas con la mano sostenida sobre la cabeza hasta que el injerto se fijaba. Entonces se cortaba el colgajo del brazo y le daba forma. En sus propias palabras, restauramos, reconstruimos y reintegramos aquellas partes que la naturaleza ha dado, pero que la fortuna ha arrebatado. No tanto que pueda deleitar al ojo, pero sí puede levantar el ánimo y ayudar a la mente del afligido. Y eso es lo que hace la cirugía reconstructiva hasta hoy, aunque cada día con más capacidad de deleitar a la vista y recuperar la función. Como la cirugía sin anestesia era tremendamente brutal, no fue sino hasta que hubo anestésicos eficaces que se pudieron plantear intervenciones más complejas. La oportunidad, por desgracia, la dio la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico de brutalidad sin precedentes. La guerra de trincheras dejó como secuela miles de soldados desfigurados con heridas de lo más diversas en rostros, cuellos y brazos. Del lado británico, la cirugía reconstructiva de estas bajas de guerra estuvo a cargo de un médico originario de Nueva Zelanda, egresado de la Facultad de Medicina de Cambridge. Harold Gillis, nacido en 1882, se enroló en el cuerpo médico del ejército británico al declararse la guerra. Después de ver las heridas de los soldados en el frente y los primeros injertos de piel, pudo ver en acción de permiso en París al cirujano Hippolyte Morestin, considerado uno de los fundadores de la cirugía cosmética y llamado el padre de las bocas por su trabajo en cirugía maxilofacial. A su regreso, Gillis convenció al ejército de abrir una rama especializada en lesiones faciales y comenzó a luchar por reparar los daños causados por bombas, esquirlas y disparos en la cara. Trató en total a más de 2.000 víctimas, realizando injertos sin precedentes de hueso, músculos, cartílago y piel. Su objetivo, como el de otros cirujanos de la naciente especialidad en distintos países implicados en el conflicto, era restaurar lo más posible el aspecto de los jóvenes combatientes para que pudieran volver a su sociedad, algo que muchos consiguieron, pero no, por desgracia, todos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, solo había 3 cirujanos plásticos en Gran Bretaña. Gillis, con sus alumnos neozelandeses Rainsford Mollem y su primo Archibald McIndoe. Gillis formó con ellos 3 equipos multidisciplinarios. El de McIndoe se dedicó a lesiones por quemaduras, empezando con los pilotos británicos quemados durante la batalla de Inglaterra de 1940, cuando los tanques de combustible de sus aviones estallaban por los proyectiles alemanes. Como pionero de muchas técnicas para reparar los destrozos del fuego, McIndoe estableció el llamado Club de los Conejillos de Indias, formado por sus pacientes de quemaduras, que además de ser sujetos experimentales de las innovaciones del cirujano, se daban sostén moral entre ellos, formando el que fue probablemente el primer grupo de apoyo de la historia, pues los procesos de reconstrucción de entonces podían durar incluso varios años con sucesivas cirugías. Aunque la cirugía plástica sigue cargando con el estigma de ser ante todo un procedimiento electivo para satisfacer la vanidad de personas que desean un mejor aspecto, con algunos resultados aterradores y desafortunados, es en la reconstrucción del aspecto y la función de distintas partes del cuerpo donde realmente muestra su capacidad. Desde la corrección del paladar hendido, un defecto congénito que afecta a entre 1 y 2 niños de cada 1000 que nacen en el mundo y que hoy en día suelen ser operados tempranamente, evitando problemas tanto funcionales como sociales por su aspecto, hasta el tratamiento de lesiones, quemaduras y otros problemas, las funciones de esta especialidad tienen un valor incalculable
para sus beneficiarios. Por eso mismo los cirujanos plásticos esperan mucho de las opciones que se abren hoy a toda la medicina. El cultivo de tejidos que ha permitido tener piel cultivada para tratar casos de quemaduras graves podría dar un salto con el uso de células madre para cultivar en el laboratorio orejas, labios, narices, rostros enteros que se trasplantarían posteriormente. Los materiales biocompatibles como el titanio, empleado en prótesis diversas, también son sus herramientas en la reconstrucción de cráneos y mandíbulas. En esta rama de la medicina hay que señalar, la prevención es también el elemento fundamental. Los vidrios laminados de los autos, por ejemplo, fueron una iniciativa de los colegios de cirujanos plásticos de Estados Unidos y redujeron notablemente las lesiones faciales por cortaduras en accidentes. Las reglamentaciones sobre materiales ignífugos cada vez más estrictas, los cinturones de seguridad, los airbags y los autos sin conductor que podrían estar presentes pronto en las carreteras, son todos prevención no solo de la salud, sino de la integridad del rostro con el que salimos al mundo. En la década de los 40, Harold Gillis utilizó los conocimientos que había adquirido reconstruyendo los penes de soldados heridos para realizar la primera cirugía de reasignación que se conoce. Su paciente, nacida Laura Maud Dillon, se había sometido a una mastectomía y al primer tratamiento hormonal con testosterona. Entre 1946 y 1949, mientras la paciente, que había cambiado su nombre a Lawrence Michael Dillon, estudiaba medicina en el Trinity College, Gillis le practicó 13 intervenciones quirúrgicas para darle un pene, lo que hoy se conoce como faloplastia. Dillon, además, escribió uno de los primeros libros dedicados a la transexualidad. En 1951, Gillis realizó una segunda reasignación de hombre a mujer. Pues esa es la historia que quería contarles de la cirugía reconstructiva impulsada por algo tan horrible como fue la guerra de trincheras en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué me dicen? ¿Han hablado de Sydney Sweeney? No, ni vamos a hablar. ¿Para qué? ¿Qué es absurdo? Toda la discusión es enormemente absurda, no tiene ningún sentido. Es de gente que le busca mangas al chaleco y yo no estoy para eso. Lo siento. ¿Vox es más prorruso? ¿Es igual de prorruso que Podemos o más? Sí, seguramente. Bukele, ¿qué te parece si en el poder? Un dictador, simple y llanamente un dictador centroamericano más. ¿Qué pienso? Que la derecha más dura de Latinoamérica dice que hay lofer contra Bolsonaro y Uribe, pues que era lógico que lo iba a decir, ¿qué te sorprende? ¿Cuándo fue la última vez que fue a México don Mauricio? No sé, don Mauricio, yo, 99. No, yo salí de México y ya no he vuelto. Ni tengo planes de volver. Tengo mucho mundo que recorrer todavía. Que el nuevo estudio 3D sobre el sudario de Turín, que demuestran que tiene fallas anatómicas, pues si eso es una falsificación, claro que las tiene, hombre, por favor. O sea, es descubrir el agua tibia, el hilo negro y el mar Mediterráneo, ¿no? ¿Creías que yo me equivocaba diciendo que Morena quería acabar con la democracia? No, Morena no le interesa la democracia. No le interesa la democracia porque quiere permanencia en el poder. Si en la apropiación cultural no existirían los tacos al pastor. Hay tacos al pastor en España. En las tiendas, en los restaurantes mexicanos, ¿sabes? Te ponen tacos al pastor. Pero ¿para qué los quieres? Aquí tienes kebab, que es el papá el kebab es el papá de los tacos al pastor. Que todavía en Puebla se siguen llamando tacos árabes, no lo olvides, porque finalmente los tacos al pastor son hijos del shawarma. Nada más. Yo por eso estaba yo horrorizado, era que, esos guaraches se parecen a los que diseñamos aquí. Entonces es apropiación cultural. Y me lo dices en español. Me lo dices en español, criatura. ¿Qué piensa cuando escucha que Dios actúa de formas misteriosas? Que no lo sé, que me resulta un misterio. Si a una persona con enfermedad crónica el Estado le brinda todos los recursos económicos, médicos, psicológicos para lidiar con su enfermedad y ella opta por continuar con malos hábitos que acrecentan su enfermedad, ¿el Estado debería continuar brindando apoyo? Sí.
¿O se debería apoyar únicamente a las personas que hacen un esfuerzo constante para aprovechar esos apoyos? ¿Por qué? Es decir, lo convierte en una relación comercial. Tú no dices, esta persona tiene una enfermedad y tengo que apoyarla para que salga de esa enfermedad. No, si se porta mal ya lo matas. O lo matas. Tiene que portarse bien. Tiene que retribuir mercantilmente lo que estamos haciendo. En vez de decir, oye, estar incidiendo en sus malos hábitos, a ver cómo le enseñamos, cómo hacemos para que tenga mejores hábitos. ¿En dónde estamos fallando? ¿Y qué podemos hacer para evitar esos malos hábitos? Ah, no, le quitamos el tratamiento total. ¿Te parece razonable? A mí no me parece razonable. Yo creo que es preferible, es decir, tú haces lo que debes de hacer porque debes de hacerlo, no como una operación comercial de me das, te doy. El alcohólico o el drogadicto, por ejemplo, que recibe apoyo del Estado, eh, no está ni siquiera en sus manos la situación en la que se encuentra. Dejarlo, soltarlo sin apoyo alguno, no solo es acabar con su vida, es poner en riesgo la vida de todos quienes están a su alrededor. Porque un heroinómano con síndrome de abstinencia, con mono, que se le llama en España, es un peligro grande. Así que no estoy de acuerdo. ¿Cree que el Día del Hombre es innecesario? No, yo creo que el Día del Hombre son los 364 días que no son el Día de la Mujer, o sea que no, ya existe, hombre. ¿Usted cree que en Haití se arregla la situación cumpliendo la Constitución y leyes del país? No sé cuál es la situación de Haití, lo siento, sé que es crítica, sé que es un estado fallido, pero no sé cómo se pueda rescatar. No tengo la más remota idea porque no conozco a fondo los procesos de lo que se ha estado dando en los últimos años en Haití, ¿no? ¿Quién ganó el partido? No, precisamente no hubo un partido así. En Historias de Horror de Libre Mercado podría hablar sobre la discriminación laboral hacia las mujeres. Más que la discriminación laboral es la discriminación en salarios. En la revolución industrial las mujeres recibían el 50% del salario de los hombres y los niños el 30%. Dulce Pineda acertó, de ahí salió, de la tregua de 1914, salió la gloriosa canción de Paul McCartney, Pipes of Peace, cuyo vídeo también incluye referencias directas a la tregua de 1914. Mira, qué bien. Sabaton hizo una canción sobre la tregua, sí, también tiene un video magnífico. Los estuve viendo todos. ¿Ha visto las barrabasadas que han hecho el PP y Vox con las celebraciones islámicas? ¿Crees que algún día acabarán viniendo por nosotros los ateos diagnósticos? Mira, vamos a ver. Porque lo tenía yo previsto para hoy. Laicismo y fiestas religiosas. Yo soy ateo. Y hay mucha gente después de las discusiones que tuve hoy que debe creer que soy religioso. Soy ateo y soy antirreligioso. O sea, no solo no creo en Dios, sino que soy enemigo de las creencias organizadas en los dioses. Porque generalmente acaban matando gente o destruyéndole la vida a la gente. Son enormemente tóxicas y muy poco útiles para la sociedad. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Déjenme ver si tengo las anotaciones que hice. Sí. En Jumilla, en Murcia, Vox presentó una moción para evitar que se hicieran unas celebraciones islámicas en espacios públicos. Esta moción, presentada a propuesta de Vox, fue aprobada por el PP. Luego salió uno del PP diciendo que su partido no es xenófobo y que él cree en el derecho de todo el mundo a tener su religión. Bueno, entonces ¿para qué votas por eso, hijo? Pero Vox, la enmienda buscaba defender nuestra identidad y proteger los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país. Esto suena muy bien. No es lo mismo que dice Vox Murcia, que dice que gracias a Vox se aprueba la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos. Ni siquiera le dan las gracias al PP, siempre los han visto como los que los van a acabar sirviendo y lamiéndoles las botas, si lo permitimos. Una moción de Vox logra prohibir celebraciones islámicas en dependencias municipales y en la vía pública de Jumilla, en Murcia.
Y todavía, no digo eso. Lo que gritaba en realidad, más que todo esto que suena más de proteger los valores y manifestaciones religiosas tradicionales, lo que gritaba el nazi Abascal es que España es y será siempre cristiana. A él se le olvidó la ocupación musulmana, se le olvidaron los visigodos, que tampoco que eran paganos, no eran... No, se le olvidó todo el mundo, hasta los reyes católicos. España siempre ha sido cristiana. No, hijo, no es cierto. No lo fue durante la mayor parte del cristianismo. Fíjate qué curioso. Se fundó el cristianismo ahí en los primer siglo después de Cristo, de la era común. Pues España se mantuvo sin ser cristiana hasta 1492. Bueno, pero bueno, los partidos locales de izquierda se opusieron, cosa que me parece maravillosa. La resolución establece que las instalaciones deportivas municipales no podrán ser utilizadas para actividades religiosas, culturales o sociales que no reflejen la identidad de la ciudad. Si estás afirmando que la identidad de la ciudad se la da no su cultura, no sus tradiciones, no su historia, sino su religión. Eso es muy peligroso. Lo peor del asunto es esto. Yo me encontré y acabé bloqueando y dejando de seguir a una mujer que es, no voy a decir quién es, porque además no viene al caso, pero ella ha tenido algún enfrentamiento con ella porque es de las personas de este lado de la cerveza. ¿Qué quiero decir con este lado de la cerveza? Hay gente, y esto creo que viene mucho al caso. Miren, hay gente que habla desde un lado de la cerveza. Estoy con mi cerveza en el bar y digo, deberíamos acabar con el concordato y prohibir todas las celebraciones religiosas en la calle. Luego le das una bebida a la cerveza y los que están a tu alrededor te miran como ya se bebe. Pero yo siento que hay muchas veces que hacer lo que desde hoy empezamos a llamar los relatos desde el otro lado de la cerveza. Los relatos desde el otro lado de la cerveza son los relatos del mundo real. El mundo que no está de este lado de la cerveza donde tú estás arreglando el mundo. Entonces esta chavala decía, la izquierda es laica. Sí. Entonces, pero claro, la izquierda ya no existe porque debían haber votado a favor de esto. Y dije, ¿en serio? Bueno. Porque ni se han planteado acabar con el concordato, que es una de las cosas de las que siempre habla la gente, perdón. Y entonces la izquierda ya no existe porque la izquierda no hace lo que yo quiero cuando yo quiero que lo que haga. Y es que de este lado de la cerveza no tienes que analizar un montón de cosas que del otro lado de la cerveza, donde está el mundo real, sí tienes que analizar. Por ejemplo, ¿qué costo político implicaría para un gobierno cualquiera impugnar el concordato con el Vaticano y qué ventajas traería para la sociedad española? Es decir, para mí como ateo me parece muy bien. Yo soy antirreligioso y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero en el otro lado de la cerveza hay que tomar en cuenta que hay muchos compañeros de mi propio partido, el Partido Socialista, y gente de Izquierda Unida que son creyentes religiosos cristianos. Y hay musulmanes, yo tengo un compañero musulmán aquí en el PSOE. ¿Tengo que tenerlo a él en cuenta o no? ¿Y qué costo político tendría que yo hiciera eso? ¿Y qué beneficios comportaría? ¿Traería grandes beneficios para la sociedad española que termina el concordato? No mucho, ¿no? Tal vez sí, no lo sé. Pero hay que analizarlo. No es el tipo de cosas que puedes hacer de este lado de la cerveza y quedarte tan ancho diciendo que la izquierda ya no existe. Entonces, por volver a ello, de un tipo me encuentro al siguiente personaje. Les voy a dejar que no lean lo que contesté, bueno, si es posible. Un segundo.
Y está buenísima. Gustavo Mar, no sé qué. Si el gobierno es laico, los espacios públicos deben ser laicos. Que hagan sus cosas en su centro de culto. Y si no lo tienen, que alquilen, compren o construyan uno, sea la religión que sea, ninguna en zonas públicas. ¡Boom! Yo le pregunté, ¿no? Y si hacen algo religioso en público, no sé, una feria navideña, de estas donde te venden cositas, que se ponen en todos los pueblos casi, cantan villancicos, por ejemplo, se ponen a cantar, ay, pero mira, que los peces en el río. O si es una cabalgata de reyes, ¿qué hacemos? Multa, cárcel, cepo, azotes, pena de muerte. Me dijo que no, eso lo tenían que decidir las leyes. Le dije, oye, mira, si estás proponiendo una ley para que la religión sea ninguna en zonas públicas, me tienes que decir el resto de tu ley, ¿no? Porque hay miles de expresiones religiosas. Si yo digo en la calle ojalá, que quiere decir que Alá así lo desee, que es hijo de Inshallah, si yo digo ojalá, ¿me multas? Porque es una expresión religiosa. Yo digo, pero por Dios, que yo uso mucho es del pero por Dios, hablo de la Virgen, todo esto. Eso comporta multa. ¿Cuáles son las expresiones religiosas que sí podríamos tener en público y cuáles no? Si los niños pequeños quieren ir a la cabalgata de Reyes, porque les van a dar regalos, ¿habría que multar a los padres y a los reyes? ¿O respetamos? ¿O vamos a lo relevante? Mira, la religión tiene el problema del abuso infantil, la religión cristiana. El Islam tiene el problema de sectores extremistas que buscan el califato y que en los últimos años, las últimas décadas, han tenido episodios bastante graves de asesinato masivo de sus congéneres. ¿Y a ti te preocupa que la gente cante villancicos o haga una celebración del Ramadán en la calle? ¿Hasta dónde se pueden tener o no celebraciones religiosas? ¿Cómo lo vas a legislar? Pues espera, lo que decía Orquinos Delfino de Deo, sí, pero entonces si yo hago un discurso ateo en público, un discurso contra la religión, ¿me vas a multar a mí? Porque eso debería yo decirlo solo en mi casa. ¿En qué momento, por el solo hecho de ser religioso algo, pierde la protección del derecho a la libre expresión? Y esto no lo digo como izquierdista, ni lo digo como ateo, lo digo como demócrata. El hecho de que yo no quiera las religiones, que deteste a las iglesias y que no crea que existe ningún Dios, no es suficiente como para hacer que yo decida que nadie puede hacer sus ceremonias mientras, claro, no dañe a otros, no sacrifique gente, por ejemplo, sacrificios humanos. Es que yo soy azteca, no, sí, pero de todos modos no le puedo sacar el corazón a nadie. ¿Ok? Es decir, dentro de las leyes que ya existen, se pueden hacer celebraciones de todo tipo, judías, budistas, musulmanas, cristianas, sikhs, zoroastrianas, whatever. Porque como ateo también soy demócrata. Y como demócrata no creo que la represión sea el camino para luchar en contra de las religiones. Ni que atacar a los creyentes sea la forma de convencerlos de que están mal. Esto lo intentó la Unión Soviética, lo intentó concretamente Lenin, luego le siguió los pasos un tiempo Stalin, ya en la guerra, ¿no? En la guerra se volvió a aliar con la Iglesia Ortodoxa rusa, pero del 17 al 41, 1917-1941, Lenin intentó borrar la religión. Éxito total, ¿eh? Un éxito que tuvo. En Cuba se intentó borrar la religión por completo, es un éxito. Acabó Fidel Castro del brazo de Juan Pablo II diciéndole que él se sentía como Jesucristo. ¿Podemos ser menos imbéciles? La antidemocracia, la persecución de alguien por su religión, siempre y cuando no haga, otra vez, no haga nada ilegal,
la persecución de otro por su religión, en este caso, es una de las formas de racismo de los nazis de Vox. Por favor, tratarlo de ocultar diciendo que estamos jugando a ser laicos es blanquear una de las posiciones más despreciables que hay en de la derecha de este país y de otros. Por lo menos, hijos míos, eso creo yo. Carl Sagan, el cultural de mi infancia, claro, Cosmos. Fíjate, a mi hija le gustaba, a mi hija que era muy pequeñita le gustaba Cosmos, la serie. Entonces, un día que les traje un boxer que creció con ellas durante 15 años. Era ese también, me cabía en la mano, un boxer así. Entonces le pusieron Cosmos, que le gustaba la serie a mi hija. El británico podía ser Attenborough, claro que es el señor Attenborough. Antes fueron los, dice Alex Vicarregui, a quien le agradezco el super chat. Antes fueron los cómics, luego el rock, luego el roll, las películas y ahora los videojuegos. Debemos estar inundados de chalados asesinos. Pues sí, no pasa nada. No pasa nada. ¿Es verdad que fue expulsado de Harvard Carl Sagan? No lo sé, creo que no, ¿no? Gracias, Guillermo Robledo, por decirme cosas guapas. Quisiera saber qué opinas de conceptos como la banalidad del mal y el principio de Alon. El principio de Alon no lo conozco, pero la banalidad del mal sí. Creo que son de los conceptos mejor desarrollados a través de las observaciones históricas de Hannah Arendt, ¿no? Y lo hace precisamente observando a Eichmann en Jerusalén cuando es secuestrado de Argentina y llevado a Jerusalén para ser enjuiciado. Adolf Eichmann nunca mató a nadie. Adolf Eichmann era el que organizaba los traslados de judíos para ser aniquilados. Organizó toda la logística industrial de aniquilación de una etnia, de un pueblo. No sé cómo definirlo exactamente, no es una religión forzosamente, es de un pueblo. Gente que comparte una cultura, unas tradiciones, etc. Y Eichmann no parecía un contable. Aunque dijo que él saltaría a su tumba feliz de la vida sabiendo que le pesaban sobre su conciencia 6 millones de vidas, ¿no? Él fue el que dijo los 6 millones, no yo. Pero hay un gran poema de Leonard Cohen sobre Eichmann. Si lo encuentro, te lo voy a leer. Porque te explica perfectamente el tema de la banalidad. Yo recuerdo cuando leí un libro que explicaba cómo la gente alrededor de los campos de exterminio y la gente dentro de Alemania que sabía que estaban pasando las cosas miraba hacia otro lado. Y no es que ellos fueran asesinos, es que los habían convencido que daba igual, ¿no? Y este es el poema, lo voy a poner aquí, Leonard Cohen, todo lo que hay que saber sobre Adolf Eichmann. Ojos medios, cabello medio, peso medio, estatura media, características, rasgos distintivos, ninguno. Número de dedos, 10. Número de dedos de los pies, 10. Inteligencia, media. ¿Qué esperaba? Garras, dientes de gran tamaño, saliva verde, locura. Lo que los hace aterradores es precisamente que no eran o no parecían monstruos, ¿no? Es uno de los... Y aquí no hay que olvidar que Leonard Cohen era judío. A mí, con respecto a mis opiniones sobre el caso de la situación en Gaza, me han dicho 20,000 veces los últimos días que soy judío. ¿Por qué si no estoy de acuerdo con la caracterización de que la culpa de lo que está ocurriendo en Gaza es de todos los judíos y los judíos deben ser aniquilados y deben ser echados del país donde nacieron y deben ser lanzados al mar, y entonces será porque soy judío? ¿No será porque soy racional? ¿No será porque el hecho real es que independientemente de los horrores de Gaza, en los que se condena brutalmente a los responsables, tanto políticos como militares, esto no basta para atacar a todos los judíos del mundo
Y si tú crees que basta para atacar a todos los judíos del mundo, yo creo que el que está mal eres tú, no yo. Como atacar a todos los rusos del mundo por lo que hace Putin. Ay, pero muchos rusos apoyan a Putin ya, pero muchos no. No hagas generalizaciones así, son falaces. Pero si yo me atrevo a hacer algo que no es una generalización, pues hay gente que se enoja muchísimo conmigo. ¿Has considerado mover tu estudio a tu casa para ahorrar costos? Es que el estudio es muy grande para mi casa. No quepa. No cabe. Todo pronto lo que puedes en Patreon y te lo agradezco muchísimo. Hay quienes dicen que Carl Sagan era o fue marihuanero. No, era un hombre que fumaba cannabis, so what? Otros bebían y no dicen que eran alcohólicos. Sí, lo fumaba. Y yo no estoy de acuerdo ni con las drogas ni con el alcohol. Pero tampoco puedes calificar a alguien que consume drogas o alcohol de manera no patológica. No lo puedes acusar ni de drogadicto ni de alcohólico. Gracias a Lucía Casillas. Desde Arlington, Carolina Infante. ¿Nunca empezado a hacer una quedada con sus seguidores? No, soy muy mal. Soy muy... No, yo no soy sociable. Saludos a Alex Álvarez Tilles, el hombre que resolvió el asunto del audio de este estudio. Desde Marquina Shemein en Euskadi. Charvik, bien. Bueno, vamos a seguir con cosas que teníamos, una cosa que tengo pendiente. Probablemente nos vamos a alargar hoy, ya que lo sepan de una vez, ¿sí? Vamos a tener un instante de corte que se llama, es una escena que tengo yo que se llama estornudo. No hagan caso al letrero, está ahí simplemente para darme tiempo para estornudar y sonarme la nariz, porque hacerlo en público pues es un poco feo, ¿no? Hemos estado hablando del antiglobalismo, del AGE y de cómo hoy las organizaciones multinacionales, multilaterales son el infierno, son malísimas, quieren controlarlo todo y tienen un poder que no sé de dónde sacan y tal y cual. Y entonces, tanto el AGE como Putin, como la ultraderecha europea actual, muy hija de Putin, como Dugin, como Donald Trump, como Morena en México, que cada vez muestra un desprecio mayor hacia las instancias internacionales y al Estado de Derecho y al acuerdo internacional de vivir a partir de reglas que respetamos todos. Una de las cosas que quieren es destruir la Organización de las Naciones Unidas. La ONU es su gran enemigo. Yo me quedé pensando porque creo que mucho de lo que hace la ONU, si no es que la mayor parte de lo que hace la ONU, no lo vemos. Entonces la gente se dedica, eso sí, muchísimo a enfurecerse sobre lo que no hace la ONU. Entonces hay gente que me dice, ¿por qué la ONU no termina con la masacre en Gaza? Y digo, ni puede ni está entre sus atribuciones. Como si me preguntas a mí por qué la Federación Internacional de Fútbol no detuvo el terremoto de Rusia. Ni puede ni está entre sus atribuciones y mucho menos. ¿Por qué la ONU permite que haya dictadores? Porque la ONU no es lo que dice el AGE, que pueda hacer y deshacer en países. No. Si pudiera, quizás sería bueno incluso, pero no es el caso. No es el caso. Entonces, ¿qué perdemos si perdemos a la Organización de las Naciones Unidas que nació, que se formó en 1948, si mal no recuerdo, con la idea de impedir en la mayor medida de lo posible y sin ser una organización perfecta las soluciones bélicas y mejorar la situación de la mayoría de los seres humanos de este planeta? Aclaro, la ONU es enormemente imperfecta. Tiene muchísimos defectos. Tiene una burocracia gigantesca que muy probablemente se podría reducir y quizás sería bueno que nos empeñáramos antes que en destruir a la ONU
en buscar cómo reducir su burocracia, eficientar sus procedimientos, sus mecanismos, que no lo resuelva todo con mano de obra, etcétera, etcétera. Y que es el Consejo de Seguridad, que es producto de la correlación de fuerzas, resultado de la Segunda Guerra Mundial, debería replantearse y vamos, hay mucho que mejorar, pero entre lo que hay que mejorar, los defectos que tiene y lo que no hace la ONU, se nos olvida lo que perderíamos si perdemos, si logran estos desgraciados de Dugin y Putin, Alaje y Trump, acabar con las Naciones Unidas. Empecemos por el Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos en 2023 alimentó a 152 millones de personas todas las semanas con una despensa. Quitas el Programa Mundial de Alimentos, tienes 152 millones de personas muertas de hambre. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF se encargan de las vacunas. Solo como ejemplo, el año pasado aplicaron 115 millones de dosis de DTP, que es la vacuna contra la difteria, la tuberculosis y la polio, 115 millones de dosis primera a niños y 109 millones de series completas, porque la vacuna es de una serie de 3 vacunas. Es decir, tienes 200 millones de niños con riesgo de padecer difteria, poliomielitis, que está volviendo por la falta de vacunas. Bien. ONU Mujeres. ONU Mujeres trabaja en 109 países, porque en el tuyo probablemente el problema parece estar mucho más resuelto. En 109 países defendiendo los derechos de la mujer y la igualdad de género, no ofreciendo rollo y banderitas queer, sino con apoyo económico, con capacitación para la independencia económica de la mujer, porque si la mujer no es económicamente libre, no es libre de ninguna otra manera. Servicios esenciales, incluidos los de salud sexual, etcétera, etcétera. Mujeres que en 109 países dependen de ONU Mujeres. Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los derechos humanos, las instancias de derechos humanos de las Naciones Unidas hacen la revisión de lo que hacen los países, apoyan a mecanismos y organizaciones de derechos humanos y promueven operaciones de paz. Si tú quitas la ONU, destruyes la ONU, como es el sueño de estas bestias, se acaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Te voy a decir qué derechos pierdes. Digo, porque es para hacernos una idea ligera de lo que se pierde cuando pierdes a la ONU. ¿Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos? Pues no. ¿Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros? Olvídate, puedes patear al de junto. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Pues no, ahora todos somos diferentes y volvemos a la ley del más fuerte. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Derogado. Si el poderoso te quiere dar libertad, seguridad a tu persona y vida, asunto de él, si no te puede matar. Nadie estará sometido a esclavitud, es el artículo 4, pero ya lo borramos. Sin él puedes volver a ser esclavo o tener esclavos si eres de los ricos. Artículo 5, nadie será sometido a torturas ni apenas tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sabemos que en muchos lugares la tortura todavía existe, pero también sabemos que en gran medida todas las restricciones que ha habido de la tortura en el mundo se dan debido a este artículo, pero ya lo quitamos, la tortura vuelve a ser legal. ¿Todos son iguales ante la ley? No. Aquí los más ricos tendrán mejores leyes y los más pobres no serán iguales ante la ley. ¿Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales? No. Si eres pobre, si eres negro, si tienes la religión incorrecta, si eres mujer, no tienes derecho. Se acabó. Los derechos los va a decidir el poderoso. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se borra así en su totalidad de 30 artículos. No los va a leer todos. Pasamos al medio ambiente. Por ejemplo, la legislación sobre plásticos, que tiene muy preocupada a muchísimas personas,
Solo a nivel internacional se puede establecer una legislación sobre plásticos, además de los acuerdos para el cambio climático, la protección animal y las especies en peligro. Quitas a la ONU y no hay nada que haga que un país controle sus emisiones de todo tipo de contaminantes. Y por supuesto, ni proteger su medio ambiente, ni proteger animales, ni nada por el estilo. Tribunal, Corte Internacional de Justicia, Resolución Pacífica de Conflictos, por ejemplo, en 2022 resolvió una disputa sobre las aguas del Silala entre Chile y Bolivia, resolvió las actividades armadas en el territorio del Congo entre la República Democrática del Congo y Uganda, que tardó 3 años en resolver esa, y 23 años, y las violaciones sobre derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, una confrontación entre Nicaragua y Colombia que no se hizo a tiros porque se pudo hacer ante la Corte Internacional. Sin embargo, hay otra, la Corte Penal Internacional, que se ocupa del genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión, y además reparación a las víctimas y juicio a los culpables cuando se pueda. Es la que tiene expedidos órdenes de arresto contra Netanyahu, contra su secretario, contra su ministro de Defensa y contra Vladimir Putin y la encargada de derechos infantiles, que es la que se ha encargado de secuestrar niños ucranianos para rusificarlos. Sin esta Corte Penal Internacional, Netanyahu no tiene, porque es la única que podemos esperar que algún día someta a juicio a Netanyahu y a la gente que a su alrededor que ha cometido esta barbaridad. Sin esta Corte Internacional, nos olvidamos de eso. Finalmente, las convenciones de Ginebra, no finalmente. Convenciones de Ginebra, un compromiso con la humanidad, son protocolos que son la base del derecho internacional humanitario, del derecho internacional que regula la conducción de los conflictos armados y busca limitar sus efectos. No es perfecta, pero ha reducido el dolor, el sufrimiento y las muertes en muchas guerras desde que fue promulgada. UNAIDS, la Organización de las Naciones Unidas para el SIDA, busca acabar con la epidemia de SIDA para 2030, pero si la quitas, pues no, la epidemia de SIDA puede seguir sin problema. Y finalmente tienes el Banco Mundial, que mucha gente no entiende qué es y que supone que es un truco de los Estados Unidos para robarle dinero a los pueblos, pero que en realidad se dedica a la reducción de la pobreza y la mejora de los estándares de vida en todo el mundo, ofreciendo préstamos de bajos intereses, créditos sin intereses y concesiones, directamente subsidios a países en desarrollo para educación, salud, infraestructura y comunicaciones, por ejemplo, financiando proyectos empresariales de agronegocios en Uganda o Malawi, que si tú vives fuera de África, pues te da exactamente igual, pero que para esos países es importante. Ni siquiera he tocado la superficie de todo lo que significan las acciones de las Naciones Unidas en todo el mundo. Eso es lo que quieren destruir. No arreglarlo, no hacerla mejor, no quitarle defectos, no tener unas mejores Naciones Unidas, sino ninguna Naciones Unidas, y vive el derecho del más fuerte. ¿Quién quiere jugar de ese lado? Díganmelo ustedes. Yo, concretamente y en lo personal, ciertamente que no. ¿Qué me dicen? Que si tuve oportunidad de leer El Tesoro de la Juventud, una enciclopedia que después, sí, yo la recogía todas las semanas en el puesto de periódicos que estaba en la esquina de la cedería de mi abuela, donde yo trabajaba a los 7, 8, 9 años de edad. Genial. ¿En qué lugar quedaría el rey de España en caso de romper con el Vaticano? En el lugar donde el lugar del rey de España se lo da la Constitución, el artículo 1 de la Constitución española. No se lo da la Iglesia, Cuidado. Dice, guerra relacionada con eso de las empresas exteriores religiosas. Sí, te digo, en México se intentó, en Cuba, en Rusia, en la Unión Soviética, y no funcionó. ¿Quieres acabar con la religión? Educa a la gente y dale una vida digna, sin miedo, sin hambre, sin dolor, con atención médica, con una buena vida prolongada. Y en los países donde hay eso, que son países donde la socialdemocracia ha campado imponiendo o estableciendo sus leyes,
En esos países donde está la religión reduciéndose, que son los países nórdicos. Porque claro, en la democracia, como dijo Ramón Rubial, uno de los principales dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, que era obrero del metal, sindicalista, y luego llegó a ser presidente, o Lehendakari, del País Vasco, decía Ramón Rubial: en democracia, la revolución se hace en el boletín oficial del Estado, o el diario oficial de la Federación en el caso de México, o el diario en el que se publican las leyes, que es el diario del órgano legislativo de tu país. En algún lugar se publican las leyes que va promulgando el órgano legislativo, y allí es donde los socialdemócratas en democracia hacemos la revolución. Y nuestros logros duran más que los que impones por las armas. ¿Tiene algo que decir respecto a la música de Willy Colón? Me gusta. A mí me gustaba mucho Willy Colón, lo llegué a ver un par de veces. Aquí en España una vez, que vino a la Semana Negra, y otra vez en el Festival del Caribe. Tenía un grupo de salsa magnífico. Me gusta mucho su trabajo. Me gustaba mucho el trabajo de merengue de Papo Luca como pianista, por ejemplo. Fui salserín. No soy experto en salsa, pero me gustaba. Me gustaba. La ONU es el ejemplo de la paz se construye, pues sí. Bueno. ¿Tenemos nueva dictadura en Latinoamérica? No, con Bukele no, ya tiene tiempo la dictadura de Bukele, ya tiene tiempo que estuvo entre nosotros. Bueno, vamos a seguir con cosas que teníamos pendientes. Y vamos a hacer, por supuesto, porque no la podemos dejar fuera, la semana de Donald Trump, que esta semana es el combate a la verdad. La semana de Donald Trump, decíamos, esta vez se dedica única y exclusivamente a la lucha contra la verdad, pero antes de hablar de la lucha contra la verdad, quiero hablar de otra cosa, que es la decisión de destruir anticonceptivos por $9,7 millones que están depositados en un almacén en Bélgica. Y Estados Unidos ha decidido que una vez que cerró la Agencia para el Desarrollo, la USAID, cerró esta agencia que era la que repartía inversión para el desarrollo en todo el mundo. La gente, cuando te dice, es que todo Estados Unidos es malo, no, pues sí, pero es que a la gente que comía con esto le ayudaba de verdad, que lo hacía por tener lo que se llama poder blando, es decir, buena imagen. Sí, pero lo hacía. El tema es que estos anticonceptivos que están, decíamos, en un almacén en Bélgica, incluyen 50,000 dispositivos intrauterinos, 2 millones de dosis de anticonceptivos inyectables, 900,000 dispositivos anticonceptivos implantables y más de 2 millones de paquetes de anticonceptivos orales. Estos anticonceptivos iban a repartirse en la República Democrática del Congo. A ti no te afecta. Kenia, Tanzania, Zambia y Mali. La destrucción dejará sin apoyo a 1,4 millones de mujeres. Y que son africanas y que son negras y que son pobres y que son igualitas a ti si eres mujer, y si no son igualitas a todas las mujeres que conoces si eres hombre. Y tienen el mismo derecho de decidir sobre su vida reproductiva. Esta desprotección a 1,4 millones de mujeres provocará, según los expertos, 174,000 embarazos no deseados y como consecuencia 56,000 abortos inseguros. Cuando prohíbes el aborto no impides que haya abortos, solo promueves que haya abortos inseguros, insalubres, con la consecuente muerte de mujeres, que no van a ser disuadidas por el peligro. ¿Ok? Bélgica, la ONU y grupos humanitarios han estado tratando de evitar esta destrucción, incluso acudiendo a probables fuentes de financiamiento privadas, caritativas, solidarias. Pero Estados Unidos no va a vender estas existencias porque
según ellos, primero que nada, estos anticonceptivos son abortivos, provocan abortos. Y además, las organizaciones que están interesadas en comprar estos anticonceptivos, que eran para ayuda solidaria, son consideradas organizaciones que promueven el aborto y en Estados Unidos no quieren venderle a ninguna organización que promueva el aborto. Así que se van a destruir. La NASA. La NASA ha informado que no va a presentar un informe anual que da sobre el clima, no anual, un informe que produce cada 4 o 5 años sobre el clima, sobre el impacto del cambio climático, porque pues, ahora ha decidido que basta con haberle dado el informe al Congreso, que está por supuesto controlado por los negacionistas del cambio climático republicanos MAGA, y que no tiene obligación de hacerlo público y por lo tanto le han dado orden a la NASA de no hacerlo público. Mientras tanto, por cierto, Europa ha lanzado su primer satélite para monitorizar y cartografiar el dióxido de carbono atmosférico global. Si usted se acuerda, el dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero. Es de los gases que al acumularse en nuestra atmósfera provocan el efecto invernadero y provocan el cambio climático, el aumento de temperatura que los expertos consideran que de darse después de ciertos niveles va a provocar problemas que no deberíamos tener. ¿Se va a acabar el mundo? No, parece que no, pero va a sufrir gente. Y si puedes evitar el sufrimiento, la mayoría de nosotros pensamos que eso es buena idea, algunos no. Bueno, al mismo tiempo que Europa lanzó, y esta noticia es del 26 de julio me parece, su primer satélite, el Microcarv, pues la NASA ha decidido, retirar no solo todas las menciones del cambio climático de las páginas web de todo el gobierno estadounidense, sino que Trump ha ordenado cancelar 2 satélites dedicados precisamente a esto, a la evaluación de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre. Uno de estos satélites será apagado y el otro se dejará caer, se dejará degradar su órbita para que se reingrese en la atmósfera y se queme. Porque como el cambio climático no es verdad, y Trump dice que no es verdad, y a él le basta decir que no es verdad para que lo que dice sea verdad, y la verdad científicamente demostrada, que sí existe el cambio climático y que el cambio climático provocado por el hombre es uno de los factores principales. Digo que las actividades humanas son uno de los factores principales en el cambio climático y los peligros que tiene el cambio climático son reales y demostrables. Todo eso queda borrado cuando el Señor dice que no es verdad. Créanme ustedes cuando alguien dice que hay cosas que no están demostradas, sí, todas las que dice Trump, por ejemplo. Y mientras tanto, Robert F. Kennedy decide retirarle $500 millones de desarrollo, 500 millones de dólares de inversión para el desarrollo de vacunas de ARN mensajero, afirmando que se ha demostrado que estas vacunas no afectan a los virus del tracto respiratorio superior. Esto no se ha demostrado nunca. Lo dicen algunos loquitos. Pero no hay estudios que digan que las vacunas de ARN mensajero no sean eficaces para los virus del tracto respiratorio superior. No hay de tener una COVID ahora, no. Los datos dicen que sí sirven. De hecho, tan solo este estudio de 2022, dice que en el primer año en que se aplicaron las vacunas, se salvaron entre 14,4 millones y 19,8 millones de vidas. Probablemente la de usted y la mía entre ellas. Que esas vacunas de ARN mensajero fueron la diferencia entre la vida y la muerte para entre 14,4 y 19,8 millones de personas. Y que el ARN mensajero es una de las técnicas mejores actuales para hacer vacunas. Pero Robert Kennedy dice que eso no es cierto. No ha ofrecido ninguna prueba al respecto. Da exactamente igual. Él lo ha dicho, MAGA aplaude y se vuelve verdad
oficial. Y para redondear, mire, hay una oficina de estadísticas laborales en Estados Unidos que durante mucho tiempo estuvo encabezada por esta mujer que se llama Erika McEntrefer, comisionada de la Oficina de Estadísticas Laborales y de estos raros personajes, digamos, de la política estadounidense, que contaba con la confianza de republicanos y demócratas al mismo tiempo. Sí pensaban que hacía bien su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de estos? Analizar los datos de empleo y luego hacer proyecciones a futuro con las tendencias actuales de empleo. Bien, pues esta Oficina de Estadísticas Laborales publicó que los empleadores de Estados Unidos crearon tan solo 73,000 empleos en julio, cuando debían haber creado 109,000. Eran las previsiones. También dijo que el crecimiento de empleo en mayo y junio lo habían calculado mal y reportaron 250,000 empleos menos de lo previsto. Estos ajustes se hacen toda la vida, siempre han pasado, cuestiones estadísticas siempre pasan. Y esto ayuda a que esto es un dato más de aquellos que señalan que la política arancelaria de Donald Trump está frenando la economía de Estados Unidos y algunos ya hablan de recesión, de la posibilidad de que haya una recesión en la economía. Pero lo que pasó es que el viernes pasado, el presidente publicó: la economía está en auge bajo el mandato de Trump. Punto. Esa es la verdad oficial. Horas después, despidió a Erika McEntrefer, asegurando que la Oficina de Estados Laborales había manipulado las cifras de empleo para hacer que los republicanos y yo quedáramos mal. Entonces, la verdad oficial es que Estados Unidos tiene muchos más empleos de los que tiene, porque lo dijo Donald Trump. ¿Usted cree que se equivocaba o exageraba George Orwell en su novela de 1984? Pues lo estamos viviendo en todo su esplendor. ¿Cuál es tu opinión de South Park y la libertad de expresión? Yo defiendo la libertad de expresión. Siempre es mejor el exceso de libertad de expresión que la falta de. Que no es absoluta la libertad de expresión. No, yo vuelvo a repetir, lo diré todas las veces que ustedes quieran. 1, libertad de expresión no es libertad de mentir. Mentir no está protegido por la libertad de expresión. 2, no está protegido las amenazas ni el promover que le hagan daño a otra persona. Si tú dices, ve y pégale a fulano o dale un tiro en la cabeza a sultano, no está protegido por la libre expresión. Se considera una incitación a la violencia. 3, secretos personales, empresariales o de países, su revelación no está cubierta por la libertad de expresión. Si no, cualquier espía trabajaría sin problema, ¿no? Descubro los secretos de este país, los difundo y es mi libertad de expresión. O, el ejemplo que siempre pongo, alguien que difunde, porque está en su libertad de expresión, de decir que otra persona es homosexual viviendo en Arabia Saudita. Le puede costar la vida. Le puede costar la vida. O en Irán, o en el Estado Islámico. Entonces, la vida personal de la gente, así como los secretos industriales, comerciales y los secretos nacionales, pues no están protegidos por la libre expresión. Pero en general es mejor que haya más a que menos. Esta camiseta de Marvel es de los cómics, sí, claro, son los 85 años de la existencia de Marvel. Además, soy el logotipo, la tipografía lo dice todo. Manuel Esteban Morales, ¿has escuchado a Billy Strings? Soy fan de Billy Strings, un gran guitarrista. Lo conocí, fíjate, cuando hacía dueto con un mandolinista, que por cierto es un señor de bastante edad. Pero no, Billy Strings es un guitarrista fenomenal. Es de la generación de Molly Tuttle, deben tener 32, 33 años los dos ahora. Los empecé a oír cuando tenían 16. Y cuando hacen duetos, Molly y Billy, son maravillosos. Son maravillosos, pues se entienden perfectamente, ¿no? Es una maravilla verlos improvisando juntos y puedes verlo en YouTube. Billy Strings es extraordinario como guitarrista. Aclaro, guitarrista de bluegrass, hace algo de blues, hace algo de country. Es el mundo en el que se mueven él y Molly Tuttle.
perdón, que no es forzosamente tampoco el mundo del rock o del guitarrista de rock en el que uno piensa. Son guitarristas acústicos los dos, por cierto. Aunque yo estoy esperando que en cualquier momento Molly Tuttle agarre una guitarra eléctrica. Apúntenlo. El día que Molly Tuttle agarre una guitarra eléctrica, se los dije yo aquí primero. Sí, sí, lo de la Sydney Sweeney y el anuncio de ropa sí es exagerado y no pienso hablar de ello mucho. Uy, estoy malísimo. Bueno, ¿qué más teníamos para hoy? Bueno, el gobierno mexicano tiene una guerra ya larga, ya prolongada en contra de los niños mexicanos, especialmente los niños con cáncer. Los odian de manera especial y los odian de manera especial por una causa. Porque los padres de los niños con cáncer han sido de los más estridentes en su exigencia de que quieren los medicamentos para salvarles la vida a sus hijos. Esto no lo cree el gobierno mexicano, quiero aclarar esto. El gobierno mexicano, por la vía de su subsecretario de Salud, Hugo García Gatell, Hugo Gatell, que ahora le dieron un puestazo como representante ante la Organización Mundial de la Salud o algo así, en un programa de televisión que lleva la empresa del jefe de ideología del partido oficial Morena, Rafael Barejas el Fisgón. Gatell acusó a los padres de los niños con cáncer mexicanos de intentar un golpe de Estado, que eran en realidad golpistas que usaban el dolor, la enfermedad y la muerte de sus hijos como pretexto para atacar al gobierno. Un poco como Donald Trump y las cifras de empleo, ¿no? Entonces, nunca pudieron hablar los padres con el presidente les dijo que estaba resuelto el asunto, se los dijo no menos de 20 veces, pero como no estaba resuelto, siguieron insistiendo. En el proceso han muerto alrededor, se calcula, de 4,000 niños que podían haberse salvado, sobre todo porque el cáncer infantil, el que más frecuente, pues es la leucemia, y esa es tratable si tienes los medicamentos. México no tiene los medicamentos, hay una escasez de medicamentos que se ha hecho evidente en los últimos 6-7 años y que los sucesivos gobernantes, los dos gobiernos, tanto el del Obrador como el de Sheinbaum, aseguran que han resuelto o que ya van a resolver o que espérate 10 minutos y está resuelto, y no han resuelto. Entonces, bueno, han pasado casos como este que me parece interesante, ¿no? Esta niña que se llama Andy tiene cáncer. No le quisieron atender en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, los padres fueron al juzgado, golpistas, ya sabe usted, son golpistas. Los padres fueron al juzgado y los jueces dictaminaron en 3 dictámenes periciales dentro del juicio de amparo que no existe impedimento médico para otorgar el tratamiento a la niña. Pero los médicos del gobierno siguen sin quererle dar el tratamiento, porque no quieren, porque a los niños esos hay que matarlos. Por lo menos es lo que parece que han decidido.